¿Estamos en vivo? Listo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, colegas, estudiantes y todas las personas que en general están vinculados a esta transmisión de hoy. Los saludamos la doctora Liana Arancibia, el doctor César Guzmán y quien les habla, Marilena Giraldo, para presentarles la segunda sesión de este semestre del seminario Tecnociencia, Ambiente y Sociedad. A continuación, le dejo la palabra a Eliana para que nos recuerde los objetivos del seminario y posteriormente vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, muchas gracias, Elena, y personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. En efecto, pues esta es la segunda sesión de nuestro seminario Tecnociencia, perdón, Ambiente y Sociedad. Y recordarles pues, a las personas que tal vez no nos conocían y están conectándose hoy, y a quienes nos han acompañado desde hace ya más de un año, que este seminario pues no es otra cosa que un espacio de reflexión y de intercambio también de experiencias de investigación, pero también de gestión del conocimiento sobre pues, la diversidad de temas que plantea esta relación compleja entre tecnociencia, ambiente y sociedad. Este además pues, es uno de los campos de estudio del Departamento de Humanidades y Sistemas Sociales de nuestra escuela. Y partimos de la premisa, pues, según la cual, así como la dinámica social moldea el ambiente a partir de patrones de producción y consumo, desarrollos tecnológicos, sistemas políticos y culturales, lo ambiental también da forma a la sociedad, entregando pues, diversos servicios ecosistémicos que influyen en nuestros modos de vida y en las formas pues, de organización humana. La ciencia y la tecnología, mediante el despliegue de la tecnociencia, también ha generado pues, muchas controversias y efectos no deseados, por ejemplo, en los sistemas socioambientales, y al mismo tiempo, pues es posible, ¿no?, generar y contemplar más bien la generación de nuevo conocimiento para contribuir a la solución de diversos problemas Sobre pues, la diversidad socioambientales. de temas. Entonces, teniendo eso en cuenta, esa contradicción, incluso este seminario lo que busca es propiciar el análisis y discusión tanto de las controversias tecnocientíficas como de las respuestas y las alternativas que se generan desde la ciencia y la tecnología a problemáticas socioambientales, muchas de ellas muy complejas, ¿no?, que tienen que ver con el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad, con el agotamiento de las reservas hídricas, la amenaza a la seguridad alimentaria, entre tantas otras problemáticas, ¿no? Y estas cuestiones además pues sabemos que se agudizan en regiones donde prevalecen condiciones de desigualdad, de pobreza, de sobreexplotación de la naturaleza, y junto con ello también pues sistemas de regulación laxos que fragilizan estos territorios y los hacen pues más vulnerables a los riesgos ambientales. Entonces, teniendo en cuenta pues ese panorama, lo que buscamos en este seminario es en efecto pues un espacio, un punto de encuentro y colaboración para ir creando, ¿no?, una comunidad de aprendizaje integrada no solamente por académicos de la UNAM en Yucatán de diversas extracciones disciplinares, sino también pues colegas de otras dependencias universitarias, de otras instituciones y por supuesto también estudiantes, especialistas, organizaciones sociales, tomadores de decisión, personas que representan pues a comunidades, a gobiernos también, digamos, al sector privado, pensando también en desplegar en este ejercicio, pues, de manera más proactiva, los conceptos de inter y transdisciplina. Entonces, dicho esto, hoy pues nos honra mucho el tema que va a presentar nuestra invitada. Se titula La construcción de una red sociotécnica de innovación en la península de Yucatán, referida especialmente pues, al sistema productivo de miel, de abejas, y nos la ofrecerá Rosa Elena Pérez Flores. Te agradecemos mucho, Rosa Elena, que estés hoy con nosotros y te vamos ya cediendo la palabra para que pues, arranques con lo que nos tienes hoy para compartir. Muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto verdaderamente poder compartir el día de hoy aquí en este seminario permanente Tecnociencia, Ambiente y Sociedad. Y bueno, lo que les voy a presentar el día de hoy es, bueno, esta charla que se titula La construcción de una red sociotécnica de innovación para la apicultura en la península de Yucatán. La vamos a abordar todo esto a partir del trabajo de la Alianza Maya por las Abejas Capnalón. Que bueno, lo que les voy a presentar hoy es un poco
algunos resultados que tuve en mi tesis de maestría, que llevo ya algún tiempo trabajando sobre el trabajo. ¿No? Que bueno, lo que les voy a presentar hoy es un poco trabajando sobre el trabajo de ¿no? Perdón, se está escuchando como el rebote, ¿no? De lo que estoy diciendo. ¿Me escuchan? Sí, está bien. Sí. Solo si puedes poner en modo de presentación, Rosalina. ¿Mandé? ¿Puedes poner en modo de presentación? Sí, perdón. Sí. A ver. Y también voy a cerrar aquí. Allí va. Si es que de repente se escuchó ahí como un eco. Creo que se sigue viendo igual, ¿verdad? Es que está un poco lenta la máquina. Ya está. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, pues les comentaba que sí, justo esta charla, intentará dar hacer una sistematización un poco de algunos de los resultados que tuve en mi tesis de maestría, donde abordé, digamos, el movimiento social de apicultores mayas contra la soya transgénica, que después va a dar lugar a lo que hoy vamos a caracterizar en términos de una red sociotécnica de innovación para la apicultura, y que es ya propiamente lo que estoy trabajando dentro de la tesis o que propongo trabajar dentro de mi tesis de doctorado. Por lo tanto, se trata pues de compartirles, digamos, como algunas de las construcciones teóricas con las cuales estoy partiendo ahora y que, bueno, es un trabajo que está en elaboración, ¿no? O sea, todavía no tengo como resultados concretos, digamos, de cómo opera toda esta red sociotécnica. Sin embargo, pues apuntaré, digamos, como a este entramado teórico con el cual estoy observando, pues justamente este problema de investigación, ¿no? Entonces, pues el objetivo de la presentación es analizar la trayectoria que ha tenido esta Alianza Maya por las Abejas, CAPNALON, como pues colectivo de apicultores, apicultoras organizadas que vienen impulsando la formación de una red ampliada, esto es muy importante, de actores con una amplia variedad de trayectorias, ¿no? Cuyas capacidades pues están permitiendo impulsar el desarrollo de lo que pues esto caracterizaremos como una red sociotécnica encaminada a la recuperación de la apicultura bajo un enfoque de sustentabilidad y al mismo tiempo pues están enfocados a construir, ¿no? Una serie de propuestas en defensa del territorio y el patrimonio biocultural, ¿no? Que es, digamos, lo que las posicionaría de una manera como relevante, ¿no? Como sujetos políticos peninsulares. Entonces, bueno, la estructura de la presentación es en tres partes. La primera es dar a conocer los antecedentes del conflicto socioambiental entre siembra de soya GM o transgénica y la apicultura. En la segunda parte caracterizaremos a la alianza, ¿no? Después de analizar un poco cómo surge, cuál es su trayectoria, en términos pues ya de esta red, ¿no? Sobre todo dando cuenta cuáles son estos diversos nodos con los que opera y apuntando pues hacia la importancia que tienen los flujos de conocimiento que se intercambian, ¿no? Entre quienes la están integrando. Hacia el final, espero que me dé tiempo, porque si es como viene muy cargada pues la presentación, trataré de resumir como ciertas cosas que al final se pueden en la serie de observaciones, preguntas, respuestas, se pueden a lo mejor ampliar, ¿no? Pero en la tercera parte pues buscaré hacer una semblanza acerca de los retos y los obstáculos que enfrenta la alianza en una parte, digamos, de su agenda, que es lo que tiene que ver con la puesta en marcha de proyectos de política pública que regulen y disminuyan el uso de plaguicidas altamente tóxicos y que son ahorita pues uno de los focos rojos en la península por todo el tema que está viendo de la muerte masiva de abejas y todo este tema de las fumigaciones y demás que vamos a platicar que está sucediendo allá, ¿no? Entonces, bueno, la metodología del trabajo, pues bueno, parte de un análisis cualitativo. Yo realicé una serie de entrevistas, etnografías, observación participante con esta organización en 2018, que les digo fue cuando estaba concretando mi trabajo de maestría. Entonces, bueno, ello me permitió justo generar una caracterización de los antecedentes históricos y demás, de cómo había operado, cómo se organizaba este movimiento social. Y, pues bueno, también parto de toda una revisión documental de desplegados, notas periodísticas, redes sociales que justamente difunden, ¿no? Toda la organización. Y todo esto, bueno, digamos, lo abordo desde toda una serie de cruces teóricos, particularmente desde la sociología de la tecnología, con el tema de análisis de controversias, actor red, social construction of technology, de Vickery Pinch, y bueno, con temas de sociología del riesgo, que más o menos es esa como la construcción teórica que traigo, ¿no? Y bueno, entonces partamos sin más de todo
todos pues los antecedentes del conflicto, que les digo que me voy a tratar de ir un poco rápido en esta parte, si algo no queda como claro, lo podemos profundizar después en las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues entendemos a la apicultura como una actividad de subsistencia que se mueve dentro de un entorno globalizado, ¿no? Esto significa que, bueno, pues la apicultura en la península de Yucatán tiene una representatividad cultural, económica bastante importante y a pesar de que mayoritariamente se trata de un producto para la exportación, o sea, toda la miel que se produce en la península de Yucatán, alrededor del 90% se va a países europeos, particularmente Alemania, Reino Unido, España, ¿no? Es una miel que es muy apreciada, digamos, porque es producida desde la producción, digamos, de pequeños campesinos, ¿no? En su mayoría, alrededor igual como del 90-95% de quienes producen la miel en la península de Yucatán son pequeños campesinos que tienen menos de 50 hectáreas, ¿no? Menos de 50 colmenas, perdón. Entonces es una pequeña producción y sin embargo tiene este contraste, ¿no? De que se encuentra, digamos, sujeta a un mercado pues global, ¿no? Entonces, pues bueno, hay dos tipos de apicultura muy rápido, ¿no? Que se practican en la península de Yucatán. Una es la que se practica con las abejas meliponas, que son, digamos, el tipo de abeja local, ¿no? Que desde tiempos, digamos, prehispánicos, pues se utilizaba con fines curativos y rituales, y la otra es la abeja, la apicultura que se practica con la abeja europea, que es precisamente la miel que se reconoce como tal y que se exporta, ¿no? Esa es la miel, digamos, como más pues apreciada en ese sentido, ¿no? O sea, la que tiene como un mercado, ¿no? Mientras la que se produce con las abejas meliponas, pues es más como de consumo local y como les digo, como tiene usos mucho más de tipo medicinal, ¿no? Entonces, pues bueno, hay toda una serie de etapas históricas por las cuales ha pasado la apicultura en la península de Yucatán. Simplemente aquí apunto a que en la década de los 90 pues hubo un movimiento cooperativista muy importante en la región, ¿no? Que permitió, digamos, generar redes de comercio justo, para justamente ayudar a estos campesinos, ¿no? Que producen la miel a poder comercializar su miel sin tener que depender tanto de intermediarios, ¿no? O de gente que es la que muchas veces les abarata los precios y demás, ¿no? Entonces empezó a darse toda una red de cooperativismo, ¿no? Sobre todo en Quintana Roo y en Campeche, que como vamos a ver más adelante va a tener eso ya después una incidencia muy importante en cómo se va a dar después la lucha, digamos, contra la soya transgénica. Y pues bueno, o sea, es como hacer mucho énfasis eso, ¿no? En que se trata de una actividad campesina que está sujeta, digamos, a toda esta lógica del comercio global de alimentos y que pues por lo tanto ha tenido que coevolucionar, ¿no? Entre toda una serie de conocimientos agropecuarios que se han dado en la región, ¿no? A partir de toda una serie de dinámicas productivas que también han ido cambiando, ¿no? En las distintas décadas, ¿no? En las cuales se ha constituido como una actividad productiva pues muy importante, ¿no? Para los apicultores, a pesar de que, pues no es una actividad principal, digamos, que ellos hagan, muchas veces es un ingreso complementario a sus actividades. Los apicultores se dedican también a otras cosas, a cultivar milpas, a rentar tierras, o ofrecen su mano de trabajo para otro tipo de actividades. Entonces, la apicultura es como una actividad, digamos, complementaria, ¿no? Mayoritariamente en sus ingresos. Y pues bueno, vemos cómo justamente la apicultura se obedece, digamos, a una práctica tradicional que sin embargo tiene que actualizarse constantemente, siguiendo a Giddens, ¿no? O sea, la tradición que se actualiza para enfrentar y responder al cambio social, ¿no? Así es como estamos, digamos, enfocando el tema de la apicultura. Entonces, pues bueno, les digo, tenemos que, bueno, en 2011, bueno, tenemos estos apicultores que están, apicultoras que vienen trabajando, ¿no? Con todo este tema de la producción de la miel y que trabajan con estas redes de intermediarios que les ayudan, digamos, a exportar su producto a otros países. Y pues bueno, como les digo, dependen mucho de lo que pasa, ¿no? En Europa. Entonces, en 2011 ocurre, digamos, un punto de quiebre, que es que la Unión Europea endurece las regulaciones sobre las importaciones de miel a nivel global, por el tema justamente de que pues hay cada vez más pues, flujos de contaminación, digamos, génica, ¿no? Por el tema de que pues hay una expansión, ¿no? De la agricultura industrial y demás. Entonces la miel es un producto que es muy valorado por su inocuidad, digamos, ¿no? En términos del mercado. Y entonces pues empieza a haber como una serie de regulaciones para fijarse que esta miel pues no venga como pues justo contaminada y demás, ¿no? Entonces empiezan a endurecer las regulaciones y al mismo tiempo el gobierno de México otorga permisos para la siembra de soya transgénica
9 estados de la República, entre ellos los 3 que componen a la península de Yucatán, y bueno, otorga los permisos a pesar de que hubo análisis de impacto ambiental turnados a la Semarnat, que hizo el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la CONABIO, ¿no? Estas 3 instancias hicieron un análisis de impacto ambiental como lo solicita, digamos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados antes de que se solicite un permiso, ¿no? En el país. Entonces, turnaron sus análisis de impacto ambiental, los cuales, pues bueno, desaprobaban, digamos, que se dieran estos permisos porque había una coincidencia de los polígonos permitidos, digamos, para la siembra de soya con las zonas apícolas y existía un riesgo de que existiera la contaminación, digamos, hacia la miel, pero también, pues, contaminación por el uso de los agroquímicos que se requieren para cultivar la soya transgénica, particularmente del glifosato. Entonces, se da todo este dictamen, ¿no? Que no es, no, que es precautorio en ese sentido, o sea, se advierte que el gobierno no debe dar los permisos. Sin embargo, los permisos son otorgados, ¿no? Se ignoran estos permisos, estos análisis de impacto ambiental, y pues bueno, esto prende las alertas entre las comunidades de apicultores y toda una red, esta red, les digo, de gente que ya tiene un rato trabajando allá en estas redes de comercio justo, ONGs que ya tienen un rato trabajando en la península, y entonces empieza a aglutinarse desde la sociedad civil toda una serie de grupos, ¿no? Que empiezan pues, a movilizarse contra estos permisos, ¿no? Alegando pues que no hay un derecho a la información, ¿no? Porque no se ha informado a quienes van a verse potencialmente afectados por estos cultivos, y sobre todo no hubo una consulta previa, libre e informada dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Porque en su mayoría quienes producen esta miel pues son comunidades pues indígenas, ¿no? Entonces hay un actor aquí muy importante que lo vamos a ver también pues más adelante operando dentro de la red, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está en Mérida, Yucatán, desde el Programa de Apoyo de Reducción de Riesgos de Desastres, que empiezan ellos a aglutinar, digamos, a la sociedad civil, empiezan pues justamente a apuntar a los riesgos sociales que implican el otorgar estos permisos de siembra de soya transgénica, y sin embargo, o sea, todo este discurso, toda esta politización reflexiva que se hace en torno al riesgo, se ve, digamos, contrastada por la irresponsabilidad organizada, siguiendo a Beck, ¿no? Este concepto de Beck, de cómo se da toda una infraestructura, una arquitectura entre las distintas instituciones, ¿no? La Secretaría de Agricultura, la CIBIOGEM, que es el organismo encargado de velar por la bioseguridad en México, y la Semarnat, ¿no? O sea, que quienes, a pesar de toda esta politización reflexiva, de todo este movimiento que empieza a surgir, pues siguen, ¿no? Continúan con estos permisos. Entonces, lo que mayoritariamente están difundiendo estas instancias es un discurso sobre la posible coexistencia entre estos organismos genéticamente modificados y la apicultura, ¿no? O sea, partiendo de que está científicamente comprobado que no va a haber problema, ¿no? Que el glifosato, de hecho, no es dañino y demás, ¿no? Cuando veremos que pues sí existe una controversia sociotécnica respecto a ello. Entonces, bueno, pues nada más enfatizar aquí el tema, ¿no? Que es como digamos uno de los principios que rigen, digamos, este movimiento social contra la soya transgénica, que es, pues, bueno, todo lo que implica las afectaciones a la apicultura, ¿no? Todo este tema de la pérdida de abejas, ¿no? Como un problema socioambiental que no nada más compete a lo que está pasando en la península, sino que es un problema global, ¿no? Que ya se viene trabajando desde muchos grupos de investigación. Entonces, pues, bueno, en primera instancia, la apicultura permite la polinización de cultivos, entonces es un servicio, brinda un servicio ambiental fundamental en la soberanía alimentaria regional y pues incluso nacional, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, la apicultura pues está sufriendo una serie de amenazas, ¿no? Que tienen que ver con la disminución y la contaminación del hábitat de las abejas, los cambios de uso de suelo para promover prácticas agropecuarias intensivas y que implican el uso justamente de estos agroquímicos y bueno, obviamente todo el tema climático, ¿no? Y todo esto está generando que exista un fenómeno generalizado de colapso de colmenas, ¿no? Que las abejas se mueren sin saber, o sea, de repente los apicultores llegan y las abejas están muertas por millares, ¿no? Y bueno, pues nada más enfatizar eso, ¿no? La importancia que tienen las abejas en la polinización de la mayor parte de los alimentos que consumimos. Entonces, pues bueno, a raíz de que surge este movimiento social, ¿no? Que se empiezan a integrar una serie de colectivos, de comunidades, ¿no? Pero que también se empiezan a juntar una serie de científicos, ¿no? Que además ya traen una trayectoria, porque aquí en México, pues recordemos que hubo un movimiento social contra el maíz transgénico, ¿no? Que fue muy representativo hacia inicios
de este siglo, ¿no? Por ahí del año 2000, 2005, 2004, 2000, cuando empieza también toda esta discusión por el tema de bioseguridad en México, pues hay una politización reflexiva muy importante, ¿no? Entre ciertos agentes de la comunidad científica, que cuando empieza toda esta controversia, digamos, por el tema de la soya, empiezan, digamos, a participar de manera muy activa, ¿no? Para aportar evidencia científica y que pueda refutar lo dicho oficialmente por el gobierno, ¿no? En términos de que no hay afectaciones, de que el glifosato es inocuo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí surge un escenario de controversia sociotécnica que tiene que ver con todo este conjunto de disputas epistémicas y políticas en el ámbito del surgimiento y despliegue de tecnologías emergentes, en este caso transgénicas, que van a implicar forzosamente un debate público, ¿no? Sobre sus riesgos a partir del conocimiento científico disponible que se tiene sobre la cuestión. Estamos hablando que hay una controversia sociotécnica porque pues no hay un acuerdo, ¿no? Entre la comunidad científica respecto a qué sucede con estas semillas transgénicas y con su paquete tecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una tensión entre conocimiento experto y no experto, que es muy importante, ¿no? O sea, está el conocimiento científico técnico, ¿no? Importante, ¿no? Digamos, para plantear una postura u otra, pero también está el conocimiento de los no expertos, ¿no? En este caso, las comunidades que empiezan a sentir las afectaciones, ¿no? Directamente por el uso de estas semillas, por sus paquetes tecnológicos, y que sin embargo no son voces, digamos, que tengan esa posibilidad de incidir dentro de lo que está pasando dentro de su propio territorio, ¿no? Entonces, requieren aliarse, digamos, con este conocimiento experto para echar a andar otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, hay una tensión muy fuerte entre conocimiento y no conocimiento, que ese es uno de los pilares del concepto de riesgo social, ¿no? O sea, cómo se da justamente, o sea, esta incertidumbre, ¿no? Respecto al conocimiento disponible, ¿no? Que se tiene para tomar una postura en un sentido o tomarla en otra, ¿no? O sea, en favor o en contra de la utilización de este tipo de tecnologías. Entonces, pues vemos una tensión entre lo que entendemos como posiciones precautorias y pragmáticas, siguiendo a Skill y Greenberg, ¿no? Las posiciones precautorias apuntarían justamente a que, pues, si no se tiene certeza sobre los posibles daños o efectos que va a tener esta tecnología, pues tendríamos que justamente generar una serie de políticas, ¿no? Que permitieran, pues, estar alertas, ¿no? Vigilar estas tecnologías antes y generar, además, más experimentos, más estudios antes de ponerlas en marcha, ¿no? Pero por otro lado tenemos estas posiciones pragmáticas en torno a este riesgo que dicen, bueno, pues el riesgo no existe porque está científicamente comprobado que no hay afectaciones y además necesitamos esta tecnología, ¿no? O sea, no tenemos la tecnología transgénica es la panacea, es lo que nos va a permitir, ¿no? Como continuar produciendo alimentos en la cantidad suficiente que necesitamos. Entonces, pues bueno, está toda una serie ahí de argumentos en favor de esta tecnología, siguiendo esta lógica pragmática, nos sirve para resolver problemas en el corto plazo, ¿no? Productivos. Entonces, esto tiene que ver con lo que en sociología de la tecnología se llama como esta flexibilidad interpretativa, ¿no? O este marco que tiene, o estas formas diferenciadas que tienen los agentes que están, digamos, metidos en una controversia sociotécnica y que interpretan desde sus propios trayectorias, desde sus propios sentidos, ¿no? Interpretan a las tecnologías y les dan un uso, ¿no? En este sentido, de acuerdo a lo que ellos requieren, ¿no? Y también está este concepto de marcos sociotécnicos, o sea, cómo dentro de cada una de estas posiciones precautorias y pragmáticas, pues hay modelos conceptuales, técnicos, materiales, ¿no? Incluso culturales que hacen fijar una postura u otra, ¿no? En ese sentido, el marco sociotécnico de un apicultor, ¿no? Que se ve afectado por estos cultivos de soya transgénica y que no la quiere, ¿no? Que la rechaza, es distinto al marco sociotécnico que va a tener un campesino que lo que quiere es producir más, ¿no? Y que además le conviene que producir la soya porque tiene un precio mejor que el maíz, ¿no? Porque a lo mejor puede producir en poco tiempo, ¿no? Porque además va a tener subsidios del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, los marcos sociotécnicos con los que se mueven estos actores son definitorios, digamos, de lo que Beck va a llamar esta heterodeterminación del riesgo o estas disputas por la racionalidad de los riesgos que se dan en el espacio público, ¿no? Y que tienen que ver con este juego y esta tensión entre conocimiento, desconocimiento, incertidumbre y demás, toda esta politización del riesgo, ¿no? Que se da en la esfera pública y que apunta hacia este juego de posiciones, ¿no? Entre precautorias, pragmáticas y que además puede haber también posiciones medias, ¿no? Intermedias en todo esto, pero básicamente en términos de la controversia sociotécnica hablamos de estos dos niveles, ¿no? De posiciones precautorias y pragmáticas. A ver, aquí tenemos. Entonces, bueno, la posición pragmática, muy rápido, pues bueno, es promovida en este momento por la Zagarpa,
¿no? Por la Cibiogen y por la Agrobio, que es un conglomerado de agroindustrias, bueno, como un conglomerado de empresas agroindustriales, ¿no? Que se aglutinan dentro de esta organización y que se dedican a promover los transgénicos en el país. Y bueno, esto es como los discursos oficiales, pero también hay empresarios agroindustriales, sobre todo del oriente de Yucatán, que están muy interesados en obtener esta soya transgénica, además, digamos, como a precios más inferiores a los que la compran normalmente, porque en México tenemos un déficit, digamos, en la producción de soya y tenemos que importarla, entonces sale más caro, ¿no? Ese es como el argumento, de hecho, técnico central para producir la soya en México, ¿no? Ser autosuficientes en la producción de soya y entonces recurrir a la tecnología transgénica para producirla. Y bueno, tenemos a los campesinos y a un actor muy importante que son los agricultores menonitas, que es un actor regional muy importante dentro de la península de Yucatán, que es justamente el que ha tenido que ver con todos estos procesos de modernización agrícola y con los que los apicultores, campesinos, campesinas mayas han venido compartiendo el territorio desde hace varias décadas, ¿no? Y que son estos productores a gran escala, que son los que tienen la maquinaria, los insumos y demás, los apoyos gubernamentales para producir pues este tipo de cultivos, ¿no? Agroindustriales. Entonces, con ellos está como este conflicto en primera instancia, ¿no? Y entonces los argumentos técnicos y científicos, pues es primero que no hay un traslape entre siembra de soya y producción apícola, o sea, no coinciden los periodos de producción, entonces no hay problema. La inocuidad del glifosato, otra es que las abejas no pecorean las flores de soya, ¿no? Que no va a haber problema. Otra, pues bueno, que es la más importante, que no hay mejores alternativas tecnológicas, y pues bueno, el otorgamiento de subsidios que da el Estado para la producción, ¿no? Entonces, después viene pues todo el trabajo que se viene haciendo desde la sociedad civil, que les digo ahorita pues no es el caso, no puedo resumir todo lo que vino sucediendo, porque pues vamos a hablar más como de la red sociotécnica, pero básicamente entre 2012, 2015, 2016, pues se va dando toda un trabajo colaborativo entre las comunidades indígenas y los científicos, ¿no? Particularmente de universidades como el ECOSUR, la UNAM, la Universidad de Campeche, la Universidad de Quintana Roo, que empiezan a hacer trabajo, ¿no? Como para determinar, o sea, para tratar de rebatir estos argumentos oficiales, ¿no? Que defienden, digamos, el uso y niegan la existencia de los riesgos que implica este tipo de tecnología, y pues justamente funcionan, ¿no? Operan como una red de aliados para probar lo observado y dicho por los apicultores, ¿no? Sobre todo en términos de la afectación a la salud de las abejas, el flujo génico, la presencia de polen en la miel, pero además todo el tema de los daños a la salud, ¿no? Que se pueden llegar a presentar o que ya se presentan por el uso de estos agroquímicos. La Universidad de Campeche, por ejemplo, en 2016 hizo un trabajo muy importante en el cual colectó muestras de orina en Jopechen, que es uno de los nodos, digamos, de este problema, que es donde hay como muchísima politización respecto a este tema, de hecho, donde han surgido como más la comunidad, el colectivo Maya de los Chenes, que es una de las organizaciones fundamentales dentro de este movimiento, porque se trata de uno de los municipios del país que tiene más contaminación, que produce muchísimo, tiene mucha producción agroindustrial, pero también al mismo tiempo está súper contaminado, ¿no? Y entonces, allá la Universidad de Campeche hizo estudios, digamos, sobre la orina de lo importante de la población de Campeche de Copechén, y se dieron cuenta que había trazas altísimas de glifosato en, pues sí, sangre y orina, ¿no? Hicieron estos estudios. Entonces, como para dar un ejemplo de cómo no nada más es el tema de las semillas, no nada más es el tema del polen, sino también hay afectaciones importantes a la salud, ¿no? Y pues bueno, además está el tema de la deforestación, ¿no? La contaminación del agua, y entonces todo se empieza a dar toda una red colaborativa, y en ese sentido a formarse toda una serie de comunidades epistémicas, ¿no? Entendidas pues como redes de profesionales, ¿no? Con experiencia y competencia relevante en campos, por ejemplo, de la toxicología, ¿no? En todo este tema pues, del estudio a gran escala de los problemas socioambientales, y entonces se empieza a ver toda una circulación de conocimientos, ¿no? Entre los actores que están implicados dentro del movimiento contra la soya transgénica y todos estos científicos, ¿no? Que también empiezan a formar parte pues, de este movimiento, ¿no? Y pues bueno, hay toda una circulación de conocimientos de acuerdo al lugar que cada actor ocupa dentro de la controversia, ¿no? Y que se mueven por toda una serie de gramáticas sobre los sagrados. Entonces, pues vamos viendo cómo surge una pluralización de lenguajes para entender el problema de lo que está sucediendo, y una apropiación de conocimientos para fijar lo que finalmente serán posturas políticas, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cómo entender lo que perciben los apicultores desde su propia lógica territorial, cómo entender
que están percibiendo, ¿no? Cómo se puede, además mediante un lenguaje científico, determinar lo que está pasando en estos cambios en el entorno ambiental, ¿no? Y bueno, después viene la parte política, ¿no? De cómo defendernos, a dónde canalizar las denuncias, las demandas y todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces, pues bueno, muy rápidamente se va dando toda esta organización social, surgen, pues les digo, estos colectivos, ¿no? El colectivo apícola de los Chenes en Jopechen, el Consejo Regional Indígena Maya del Poniente de Bacalar, el colectivo Mao GM, que va a ser muy importante porque pues va a ser un colectivo que no es de tipo indígena, sino que justamente ahí en ese colectivo se aglutinan científicos, abogados, gente, digamos, externa a las comunidades, pero que va a fungir como pues un acompañamiento muy importante en los procesos de organización, ¿no? Y que además va a plantear líneas de vinculación, ¿no? Con otro tipo de organizaciones nacionales e internacionales que van a permitir ir financiando incluso los proyectos que trae la red, ¿no? Está toda esta línea científica, la línea de defensa jurídica, ¿no? Y también la línea de periodismo y comunicación, que va a ser muy importante porque pues este caso justamente es muy mediático gracias a cómo han ido difundiendo, ¿no? Toda la información que ha ido surgiendo, ¿no? Entonces, el movimiento peninsular contra la soya se divide, ¿no? En este periodo, en el trabajo de base y el eje comunitario, ¿no? Aquí pongo algunos de los nombres de las organizaciones que lo forman. Luego está pues el trabajo científico y también el trabajo legal, que va a ser muy importante, o sea, cómo se alternan estos tres ejes para justamente lograr lo más importante, ¿no? Que no es nada más que haya un reconocimiento a nivel científico de lo que está pasando, sino pues que haya acciones legales, ¿no? Que justamente una de las demandas que va a haber en este momento, ¿no? Hacia 2012, 2015, es que se haga la consulta indígena, ¿no? Que se consulte a las comunidades para, en primera instancia, pues ver, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, cuál es la posición que tienen las comunidades y que sean escuchadas, ¿no? En sus demandas, ¿no? De si quieren o no quieren a la soya transgénica. Entonces, esto se puede operar a partir de ese trabajo legal que está en relación con la evidencia o lo que se va construyendo desde el trabajo científico, ¿no? Entonces están aquí, digamos, inicialmente estos tres ejes, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que entre 2015 y 2018 se da una articulación del movimiento a partir justamente de que se realiza la consulta indígena, esta demanda que traen las comunidades y sus aliados. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia mandata que se haga la consulta. Por una serie de cuestiones legales, la consulta se acaba realizando solamente en Jopechen y Tenabo, legales y también sociales. Hay ahí como varias cuestiones. Digo, no me da ahorita tiempo de profundizar en ellas, pero bueno, la consulta indígena se realiza en estos dos lugares y pues bueno, lo que vemos es que es un desastre, ¿no? Porque la CIBIOGEM, ¿no? Que es el organismo que se encarga de llevar a cabo la consulta junto con la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en lugar de pues construir un entorno, digamos, comunicativo, social, culturalmente adecuado y además, pues bueno, representativo, ¿no? De lo que las comunidades quieren, que es información sobre lo que está pasando y también dar a conocer, pues, que no están de acuerdo, ¿no? Con la siembra de soya. Pues lo que va sucediendo es que estas instancias se dedican a tratar de hacer, pues de convencer a las comunidades, ¿no? De que acepten a la soya transgénica, de que no hay ningún problema, de que están sesgados, ¿no? Por la visión de quienes los están acompañando, y entonces, bueno, hay toda una serie de violaciones al proceso que generan que hacia 2018, pues las comunidades rechacen que se siga llevando a cabo la consulta porque no hay condiciones, ¿no? Además, incluso hubo temas hasta de violencia, porque la CIBIOGEM y la CDI convocaban a las reuniones también pues a los menonitas o a los campesinos que querían la soya, y entonces imagínense el clima de violencia que se hacía también ahí. Entonces hubo mucho hostigamiento y la verdad es que ya no hubo las condiciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, la consulta queda pues prácticamente suspendida, o sea, las comunidades alegan esa suspensión. También otra cosa aquí importante era que mientras la consulta se estuviera llevando a cabo, pues los cultivos de soya transgénica quedaban prohibidos, ¿no? En esta zona. Sin embargo, pues esto no se ha llevado a cabo, ¿no? O sea, las comunidades alegaron durante la consulta que pues esto no se estaba respetando, que realmente las siembras estaban continuando y entonces, pues bueno, ahí había toda una discusión respecto a lo que ellos realmente estaban viendo que estaba sucediendo y que además siguen denunciando actualmente, ¿no? Que estos cultivos de soya se siguen incluso ampliando y no hay instancias de bioseguridad en el país que lo estén vigilando, ¿no? Sino que son ellos mismos quienes están implementando estos biomonitoreos ciudadanos que les están permitiendo incluso reconocer que hay estos cultivos y no hay instancias incluso legales que puedan permitirles canalizar estas demandas, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que toda esta articulación del movimiento social permite una politización de la diferencia cultural, ¿no? O sea, la etnicidad, ¿no? Lo que significa ser maya, ¿no? Dentro de este conglomerado de problemas socioambientales, pues
permite la rearticulación y la resignificación misma identitaria, ¿no? O sea, ser maya significa defender, luchar por tu territorio, ¿no? Y conquistar espacios para la participación política. Y esto se da a raíz, pues, justo de esta alianza de saberes, ¿no? Entre todo este encuentro entre sistemas de conocimientos de distinto tipo que han permitido canalizar una serie de recursos y estrategias para la organización, ¿no? Y bueno, aquí propongo la categoría de sujetos peninsulares apícolas, que son justamente toda esta pluralidad de agentes que intervienen en la movilización y el proyecto político, ¿no? De defensa de la apicultura en la búsqueda de justicia ambiental, ¿no? A raíz de que se da pues un boomerang epistémico, ¿no? O sea, las comunidades indígenas van jalando a los científicos, a los abogados, a gente de otros campos para justamente politizar todo este tema y que puedan luchar, digamos, por sus derechos, ¿no? Al medio ambiente sano, ¿no? Al trabajo, a varios de estos derechos que que se están viendo violentados, ¿no? Entonces, bueno, en 2018 vemos que justamente surge esta Alianza Maya por las abejas de la península de Yucatán, que aglutina, digamos, a parte de esta organización del movimiento social contra la soya, pero ahora ya se organizan, ¿no? A partir de lo que vamos a ver a continuación de una serie de nodos, ¿no? O una serie de conglomerados organizados, ¿no? Para generar una agenda mucho más amplia que ya no nada más se dedique a ver todo este tema de la soya transgénica, las afectaciones, sino que también, o sea, ellos se dan cuenta, ellas se dan cuenta que tienen que rescatar a la apicultura desde una perspectiva mucho más integral, ¿no? Entonces, pues bueno, en primera instancia, esta alianza surge rechazando, les digo, la simulación de la consulta, implica un proceso de maduración de la sociedad civil, ¿no? Nos habla de que hay una integración regional y un fortalecimiento de redes como bastante importante que ahorita vamos a explicar, y que bueno, les digo, ya no nada más tiene que ver con prohibir la siembra de soya transgénica, sino ya con generar otro tipo de instancias también legales, ¿no? Para poder canalizar todas las denuncias que ellos traen. Y donde además, pues les digo, el tema de biomonitoreo ciudadanos es fundamental para entender todo este trabajo colaborativo, los alcances que ha tenido este trabajo colaborativo y este intercambio epistémico entre distintos actores sociales peninsulares, ¿no? Y entonces, en 2018 surge esta alianza porque hay todo un reacomodo de fuerzas políticas federales y locales a raíz de la llegada del gobierno de la 4T, que permiten encontrar aliados estratégicos en instituciones que antes se habían visto omisas, ¿no? Que habían atentado contra los derechos de las comunidades, tales como la CIBIOGEM, el CONACYT, la Semarnat y la SADARTA, ¿no? O sea, que eran secretarías con las cuales antes no se podía dialogar, ahora hay aliados estratégicos dentro de estas instituciones que permiten a estos agentes organizarse y poder plantear un escenario o una propuesta de política pública para la apicultura, que eso es básicamente lo que quiere proponer la alianza, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente les digo, ellos buscan proponer planes y proyectos concretos, ¿no? De política pública para impulsar la apicultura, la meliponicultura, frenar la deforestación, ¿no? Y promover sobre todo la recuperación ambiental y cultural también no solo la apicultura, sino de la milpa, ¿no? Como este sistema de policultivo indígena, ¿no? Que es además, o sea, ellos traen toda esta defensa, ¿no? No nada más de la apicultura, sino de ver a la apicultura como en términos como más holísticos, como algo que además tiene que ver con los paisajes, ¿no? Con la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces hay una relación muy importante a nivel identitario con la recuperación de estas milpas, ¿no? Y la recuperación, el cuidado de la selva, ¿no? Y en esta recuperación de la autosuficiencia alimentaria y el manejo, pues, sustentable del territorio. Entonces, la MAPI surge como un conglomerado de organizaciones comunitarias, redes regionales, que tiene de entrada presencia en más de 100 comunidades de los 3 estados. Esto ha ido cambiando, como vamos a ver, porque pues una red de este tipo que tiene tantos, digamos, componentes, pues es muy inestable, ¿no? Entonces también han ido pasando varios eventos, entre ellos pues el tema del COVID, también un huracán muy fuerte que tuvieron el año pasado, que ha impactado muy fuerte en los procesos organizativos y que ha hecho que se vaya esto, pues digamos, como moviendo estos números, ¿no? Entonces, pues bueno, en 2019 la Alianza tiene una reunión con funcionarios del nuevo gobierno donde les proponen esta política pública, ¿no? Para la apicultura que se mueve sobre 4 ejes fundamentales, que es el primero de ellos tiene que ver con la integración territorial. O sea, les digo, ellos traen esa perspectiva de que haya un abordaje de la apicultura más integral, que ya, o sea, no nada más se le den, digamos, a los apicultores apoyos sociales o proyectos sociales, nada más así de manera individual, sino que haya políticas públicas, políticas sociales, políticas públicas que sean mucho más amplias, ¿no? Y que atiendan las diversas problemáticas que implica, ¿no? La apicultura y que haya una mayor integración entre todos estos programas sociales, ¿no? Entonces traen esta idea de gestionar estos programas a partir de esta lógica de integración territorial. Luego está el tema de la innovación para la apicultura, que bueno, la apicultura
presenta un rezago tecnológico muy importante debido a que ha habido un abandono, ¿no? Muy fuerte de parte del Estado, o esto sienten estas comunidades, ¿no? Justamente como no funcionan bien los programas sociales, los apoyos, demás, pues hay un rezago muy importante, ¿no? Además de que hay cierta resistencia también entre los apicultores a innovar, ¿no? O sea, cuando yo iba a las reuniones ahí con ellos, era bien interesante ver cómo pues ellos tenían como ese concepto de innovación les genera, ¿no? Mucho ruido porque dicen, bueno, es que ¿qué tipo de innovación, no? O sea, nosotros queremos una innovación que venga desde las comunidades, algo que no venga ni se nos impongan como un conjunto de prácticas, sino algo que venga desde nuestra propia expertise indígena, ¿no? Entonces, este tema es súper importante dentro de la agenda, ¿no? O sea, ¿qué tipo de innovación quieren las comunidades, no lo que se les impone de fuera, ¿no? Y otro tercer aspecto es el fortalecimiento del mercado interno. Como les digo, la miel mayoritariamente es un producto de exportación porque no hay un mercado interno en México, tenemos un consumo muy bajo de miel en México de alrededor de 400 gramos per cápita al año, que es bajísimo. Entonces, pues no hay mercado aquí, ¿no? Entonces los apicultores reclaman que exista un mercado interno, que de hecho la miel se meta dentro de los programas sociales de la Segalmex, por ejemplo, ¿no? Para que además con todo un discurso, ¿no? Que la miel es mucho más saludable, ¿no? Que todo el azúcar industrial que consumimos y demás, o sea, que haya todo un fortalecimiento, ¿no? Del mercado interno, que el Estado apoye esto. Y el cuarto eje de esta agenda que ellos traen y que es sobre la que estoy trabajando, es todo este tema de la deforestación y el uso de plaguicidas, o la construcción de una agenda que regule el uso de plaguicidas en México y que dé paso a la formación de una agenda agroecológica. En este sentido, pues, haciendo alusión a este tema de controversia sociotécnica, ¿no? O sea, que se propongan nuevos marcos tecnológicos, nuevas soluciones tecnológicas para, pues, dejar de utilizar gradualmente estos plaguicidas que están siendo tan dañinos para la apicultura. Entonces, pues, en este sentido vemos una primera propiedad de una red sociotécnica que es justamente que su morfología, ¿no? Va a depender totalmente de un entorno institucional, ¿no? Se va a estar viendo condicionada por él. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, vamos a caracterizar a la alianza como una red sociotécnica, o bueno, daré los elementos de por qué la estoy caracterizando de esta manera. Y bueno, igual seguiremos discutiendo, ¿no? Como sobre el caso específico. Entonces, bueno, una red sociotécnica opera en primera instancia como una apuesta transdisciplinar dentro de una controversia, ¿no? En este caso, por el tema de las semillas transgénicas y los agroquímicos. Es una red ampliada de agentes, conocimientos, intereses y capitales sociales encaminada hacia la resolución compleja de problemas sociales compartidos, ¿no? Entre quienes la integran, ¿no? Entre quienes integran esta red, pero además es una agenda, ¿no? O implica agendas que operan en escalas multinivel, ¿no? O sea, la red no tiene un eje solo que articule, sino que se mueve por muchas escalas, ¿no? Entonces hay una autoorganización y un ensamblaje entre actores sociales, actantes no humanos, instituciones y diversas cuestiones que se deben abordar desde un enfoque relacional. Aquí los actantes no humanos son como muy importantes, ¿no? Porque tenemos, bueno, yo ubico hasta ahora dos actantes que son muy importantes, ¿no? En términos de esto de lo humano, no humano, que son las abejas, ¿no? O sea, lo que pasa con las abejas en el territorio es fundamental para las decisiones que la red va tomando, para el tipo de alianzas que tiene que ir tejiendo, para cómo se tienen que ir moviendo las agendas, ¿no? O sea, la situación específica de algo que pareciera separado de lo social, ¿no? Como es una abeja, pues es fundamental. Y el otro actante, pues es el plaguicida, ¿no? Toda la trayectoria tecnológica, los usos que se tienen en la región del plaguicida, o sea, cómo se utiliza, los cómo, ¿no? Cómo se lleva a cabo su utilización, bajo qué esquemas, ¿no? Les digo, las trayectorias que sigue dentro de la región, pues son fundamentales, ¿no? Entender este artefacto, el peso que tiene el uso de este artefacto y todas sus implicaciones dentro de la trayectoria misma de la red, pues bueno, es como muy importante, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos actantes. Pero podría haber muchos más, ¿no? O sea, ahorita es como mencionar estos dos en específico que me parecen muy determinantes dentro de cómo se van a ir moviendo las distintas agendas, ¿no? Que se construyan en la red. Entonces, bueno, también pues se mueve, ¿no? Toda la red sociotécnica por una serie de dispositivos tecnológicos e informacionales, esto va a ser muy importante. La red se mueve a partir de esta difusión que hay también en el espacio público de su trabajo, de lo que van haciendo y que les permite generar redes de apoyo también a nivel social, ¿no? Entonces, pues bueno, hay toda una serie de demandas materiales, ¿no? En términos de, o sea, ya estos agentes están reclamando soluciones tecnológicas alternativas, ¿no? Al uso de los plaguicidas, entonces todo el tema de la materialidad, la artefactualidad es muy importante para entender, ¿no? La dinámica misma de la red. Luego está pues esta praxis de la resignificación simbólica, ¿no? Que es, o sea, cómo a partir de todos estos procesos, pues también va habiendo toda una resignificación misma de la identidad, ¿no? Que tiene que ver la identidad colectiva, ¿no? De estos apicultores mayas, o sea, cómo está completamente relacionada con todas estas condiciones sociotécnicas que están, ¿no? Digamos, afectando todo el entorno, ¿no?
cultural, social, ambiental en el que se desenvuelven. Y luego, pues la necesidad que tiene, ¿no? Esta red de generar un nuevo proyecto de sociedad, ¿no? O sea, serían estos como tres componentes muy importantes que nos ayudan a explicar, ¿no? Digamos, estas causas que ha tenido la propia alianza para constituirse como esta red, ¿no? O sea, la necesidad de generar un proyecto nuevo de sociedad que incluso vaya más allá de los propios límites de la red, ¿no? O sea, la red tiene una temporalidad, tiene un proceso o distintos procesos para operar, distintas alianzas que se tejen, pero más allá de eso hay un proyecto, digamos, político, ¿no? De defensa del territorio y de fortalecimiento comunitario, incluso dentro de agentes que podrían estar externos a esta red, ¿no? Pero que sirven también o que fungen como importantes, digamos, intermediarios para la consecución de los fines que tienen, ¿no? Entonces, pues retomando un poco a la TUR, la red la podemos entender como una forma de organización interna de colectivos que supone justamente un entramado de articulaciones o asociaciones orientadas a un programa de acción. Entonces, toda articulación que se va dando al interior de la red, pues realiza implica el agenciamiento de cada nuevo actante, ¿no? Y para poderse enrolar. O sea, cada una de las instituciones, de los actores, ¿no? Que van a meterse dentro de esta red, deben ser enrolados, o sea, tienen que tener una, digamos, pues una causa compartida con quienes ya están dentro de la red, ¿no? Por eso se habla de este proceso de agenciamiento, una manera específica de mirar la realidad, de ver los problemas, ¿no? De buscar de manera conjunta las soluciones, ¿no? Entonces, la red está en un continuo movimiento, en un continuo estado de modificación, y eso es justamente a lo que hay que apuntar, ¿no? O sea, no se trata de una red estática, sino de una red que está, pues, en constante cambio, ¿no? Para justamente poder ajustarse a todos los cambios socioambientales, agropecuarios locales, y poder implementar estas políticas de defensa del territorio, ¿no? Y que justamente además se genere una agenda transgubernamental, ¿no? Que permita generar condiciones propicias para rescatar a la apicultura, ¿no? Entonces, pues bueno, esta red sociotécnica implica, ¿no? Como les digo, la construcción de esta visión integral para la apicultura, verla, o sea, que también los productores que están compartiendo el territorio con estos apicultores y que defienden otro marco tecnológico, pues entiendan también el valor estratégico que tiene la apicultura, ¿no? O sea, los cultivos agroindustriales, si no son polinizados por las abejas, ¿no? O sea, de todas maneras se van a perder, ¿no? O sea, ya no se puede seguir teniendo esta producción. Entonces, convencer a estos agentes, ¿no? Que pues haya un proceso de negociación sobre estos marcos tecnológicos, ¿no? Esto que les digo también de lograr esta coordinación intersectorial e interinstitucional, ¿no? En el funcionamiento de pues, toda esta lógica de programas sociales y que se vea desde una perspectiva no individualizada a la apicultura, sino justamente como una red muy compleja, ¿no? Donde hay varios componentes y que además se tiene que ver de esta manera, ¿no? No la puedes ver de manera individualizada porque si no dejas aparte o fuera muchos aspectos que son importantes para entender justo cómo se dan estas demandas dentro de estas redes de gobernanza, ¿no? De cooperativas, apicultores y distintas instituciones nacionales y hasta internacionales que se están metiendo, digamos, en el funcionamiento propio de pues, que está llevando a cabo la red, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más muy rápido los nodos que conforman a esta alianza y que se parecen un poco a aquellas primeras líneas de vinculación que habíamos abordado, ¿no? Cuando estaba el movimiento social contra la soya, antes de formarse la red. Entonces, tenemos 5 grandes nodos, ¿no? Nada más los menciono ahorita pues rápido, que es el que tiene que ver el primero con el nodo de producción y gestión comunitaria, que es el que llevan a cabo agricultores y comercializadores, ¿no? Cómo ensamblan distintas propuestas, ¿no? Desde el trabajo de base, la construcción del mercado interno, todos estos circuitos de comercialización y comercio justo, ¿no? Todas estas gestiones que se dan en el territorio. Luego está el nodo de investigación e intervención, que ya hemos platicado, todo este tema de los científicos, los académicos, la sociedad civil. Luego está el nodo de la defensa legal, que no se puede dejar de lado, ¿no? O sea, porque continúan los litigios estratégicos que siguen llevando a cabo estos agentes para luchar por sus distintos derechos, ¿no? Luego está el nodo de vinculación transregional, que son ONGs, universidades y demás, y luego está puesto este tema de los periodistas y organizaciones comunitarias que difunden la información, ¿no? El nodo comunicativo. Entendiendo pues la importancia que tienen estos nodos, ¿no? Como estos conglomerados justamente que organizan las agendas, ¿no? Entonces pues vemos aquí en este nodo comunicativo pues la importancia de las mediaciones tecnológicas, ¿no? El ensamblaje entre procesos regionales y sistemas tecnológicos, ¿no? Que nos permiten justamente llevar los problemas, ¿no? Que se abordan desde lo local hacia pues también otro tipo de interrelaciones, también con otro tipo de problemas de tipo pues hasta globales, ¿no? Que solamente se pueden trabajar a partir de que haya estas mediaciones tecnológicas o que se difunde esta información mediante los sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, pues bueno, el concepto que estoy planteando de red sociotécnica para la apicultura tiene 3 referentes, igual los voy a decir como muy rápido. El primero es sobre el concepto de red de innovación de Calon,
¿no? Quien nos habla de define la red de innovación como un conjunto coordinado de actores heterogéneos, laboratorios públicos, centros de investigación, empresas, organismos financieros, usuarios, ¿no? Que es muy importante, que van a participar colectivamente para elaborar y producir o difundir nuevos procedimientos de producción de bienes y servicios, ¿no? Que pues finalmente tendrán como un objetivo comercial. Entonces, el concepto de Calón está muy metido a esta relación entre polo científico, técnico y de mercado, ¿no? Entonces, a mí me sirve, bueno, lo retomo, pero me sirve más un concepto como el de red social de innovación, que es el que plantea León Olivé y Arturo Argueta y no me acuerdo otro investigador bueno, son tres investigadores que lo plantean, ahorita se me fue el nombre del otro, se apellida Puchet, pero bueno, traen este concepto de redes ampliadas, de redes sociales de innovación que obedece a redes ampliadas de actores, generadores y transformadores de conocimiento y realidades, que tienen al menos 5 características, ¿no? Que yo veo que se cumplen cabalmente, digamos, en lo que está haciendo aquí la red. La AMAPI, ¿no? Que específicamente se dirigen al estudio de problemas, bueno, específicos y proponen soluciones, se apropian de conocimientos ya existentes previamente necesarios para entender el problema y pensar colectivamente cómo se van a solucionar. Luego, pues ellas mismas son capaces de generar el conocimiento que no se puede encontrar previamente construido, o sea, es a partir de esta politización reflexiva del riesgo, ¿no? Que se genera toda una serie de mecanismos, ¿no? De alianzas de saberes que permiten construir un nuevo tipo de conocimiento y que es necesario para entender y resolver el problema en cuestión. Luego, pues otra cuarta característica es que van a tener la capacidad de recuperar, promover y aprovechar los conocimientos locales y tradicionales, que eso es algo que quiero estudiar mucho, digamos, dentro de mi trabajo de doctorado, o sea, cómo se da esta relación entre distintos tipos de conocimiento y cómo se revalora los conocimientos desde la ciencia, también lo legal y demás, los conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces, otra característica es que evitan la jerarquización, ¿no? O sea, como les digo, no hay una unidad rectora dentro de la red, sino que el poder mismo está disperso, ¿no? Dentro de los distintos nodos, ¿no? Y pues al no haber una jerarquía, pues hay un despliegue de capacidades de los distintos participantes para generar las propuestas de acción colectiva, ¿no? El tercer concepto, digamos, que me sirve para plantear mi idea que tengo sobre red sociotécnica, pues es el de redes de conocimiento de Luna y Velasco y de Rosalba Casas, ¿no? Sobre todo Luna y Velasco, ¿no? Abordan mucho a la red como un mecanismo de integración social, ¿no? Como un sistema de comunicación y también como un contexto de aprendizaje, ¿no? O sea, son 3 características que me va a interesar mucho poder analizar en esta investigación y lo ven a partir de 4 componentes fundamentales, ¿no? Que son lo que, digamos, los ejes de articulación dentro de este tipo de redes, que es la confianza mutua que se teje entre los distintos actores que la componen, los mecanismos de traducción, ¿no? Que son muy importantes porque, pues les digo, se mueven diferentes tipos de agendas, diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de intereses, entonces, cómo todo ello logra ser traducido, ¿no? Entre todos los miembros de la red, si logra ser traducido, si no logra ser traducido, ¿qué efectos produce este mecanismo de traducción, ¿no? Eso es como muy importante. Y luego, pues está la cuestión más política que tiene que ver con la negociación y la racionalidad deliberativa, ¿no? O sea, cómo se negocian los acuerdos, cómo además cuando hay desacuerdos desde una racionalidad desde un intercambio racional de argumentos, como en lo que implica la racionalidad deliberativa, cómo se llega a los acuerdos, ¿no? Cómo se constituyen a partir de las diferencias que pueda haber entre los distintos agentes que componen a la red, ¿no? Entonces, pues bueno, ámbitos como la interconexión y flujosidad, ¿no? El encadenamiento de los roles, la articulación entre los distintos nodos va a ser algo que me va a interesar mucho trabajar en esta investigación, ¿no? Entonces, ver a las redes de conocimiento, pues justo como entidades complejas que cruzan barreras organizativas, sectoriales, institucionales, culturales, territoriales, y van a vincular actores de diferentes entornos institucionales. O sea, la red está constantemente vinculándose con nuevos actores, nuevos actantes, porque hay todo un entorno institucional que es muy diverso, ¿no? Entonces, pues les digo, hay una dispersión dinámica de la autoridad, hay una jerarquía y flexibilidad, ¿no? Dentro de los mismos agentes, y pues bueno, justamente por este contexto tan cambiante, esta red sociotécnica, y bueno, las redes sociotécnicas en general operan en un contexto de muchas incertidumbres respecto a sus procedimientos y con relación siempre a los resultados que van obteniendo. Entonces va siendo como muy movible, ¿no? Lo que va pasando dentro de la red. Entonces, pues bueno, les digo, me interesa mucho retomar este tema de la traducción,
¿no? Entendiendo que la red opera como un conglomerado de mediaciones, comunicaciones y pues justo sucesivas traducciones, ¿no? Donde pues hay generaciones de convergencias en torno a intereses comunes, pero también, o sea, estamos abiertas a encontrar los ejes de conflicto que pueda haber aquí, ¿no? O sea, no todo creo que se vea nada más en términos armónicos, sino hay que ver cómo se llega a estos acuerdos y darle mucho peso a esto que les digo, del tema de la deliberación, ¿no? O sea, cómo se llega a argumentos racionales entre los distintos agentes para tomar decisiones, ¿no? Cómo se llega, cómo se decide, ¿no? Cómo se puede llegar a tomar las decisiones. Pero bueno, o sea, todo este tema de la traducción es pues muy importante, ¿no? Para entender cómo se han construido estos lenguajes y gramáticas comunes, primero respecto a los agravios, pero ahora también respecto a las soluciones, ¿no? Dentro de la red sociotécnica, y cómo ello permite la formación de lazos sociales y que haya una relacionabilidad entre actantes heterogéneos, ¿no? Entre los distintos componentes de la red. Entonces, ¿cómo se construyen estos intercambios epistémicos? Si son durables o si son más bien temporales, o sea, cómo se dan estos flujos de traducción, ¿no? Y pues bueno, entender, pues les digo que sí, la Alianza Maya por las Abejas trabaja desde muchas agendas microrregionales que pueden en un momento dado dificultar la cohesión interna de la red, pero bueno, esto va a que verlo si justamente es un problema o si más bien es un potencial mismo que tiene la red para poder incidir en más cosas, ¿no? O si no lo es o si es un obstáculo, ¿no? Pero finalmente la traducción permite justamente esta comunicación entre distintos nodos que componen a la red, ¿no? Entonces, la traducción pues es un componente tácito dentro de una red sociotécnica, ¿no? Y va a operar siguiendo, bueno, a un autor que es Villarreal, una tesis muy interesante sobre redes sociotécnicas en Brasil, que nos da 5 elementos, ¿no? Y nos dice, la traducción opera en cinco ámbitos, en temas de los conocimientos, ¿no? Los conocimientos entre los actores que la integran, las lógicas organizacionales, cómo se van a llevar a cabo lo que decía, ¿no? Los acuerdos, como las acciones que va a llevar a cabo la red, las relaciones entre disciplinas y saberes locales, que eso es muy importante dentro del trabajo, ¿no? Los códigos comunes que se construyen para llegar a esto y los intereses, ¿no? Obviamente, qué intereses tiene cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ahí varias como elementos, ¿no? Casi como fórmulas que nos da Luna y Velasco para entender, digamos, la dinámica de las redes, ¿no? Que ellos las llaman así como redes de conocimiento y que me permiten también entender un poco lo que está pasando con esta red y que es justamente a mayor diferenciación interna, hay una mayor interdependencia entre los componentes, ¿no? De la red y por tanto hay una mayor necesidad de traducción entre los distintos agentes que están, ¿no? Entonces, a mayor confianza entre ellos, ¿no? Entre la confianza que se va tejiendo a lo largo también pues, de los años que lleva el movimiento, pues hay una menor necesidad tal vez de traducción. Esto lo dicen los autores en este texto, pero bueno, hay que ver, ¿no? O sea, realmente cómo se va dando esta traducción entre los distintos agentes y qué papel juega la confianza, ¿no? Y pues bueno, a mayor discusión, digamos, a mayor deliberación, hay menor necesidad de ir negociando porque, bueno, se entiende que se van logrando los acuerdos de manera conjunta entre los distintos componentes de las agendas, ¿no? Y otro aspecto, pues, es que entre más número de articulaciones hay dentro de la red, pues es mayor el tamaño de la realidad que cubre el colectivo, que eso es lo que, pues, en lo que he podido ahorita ir investigando, pues es lo que ha ido como sucediendo. La red está creciendo mucho y entonces, entre más se articula, entre más nodos se van tejiendo, pues hay tamaños de realidad más amplios que quieren cubrir y entonces eso también amplía la complejidad organizativa, ¿no? Y genera que haya una menor estabilidad, digamos, dentro de la propia red, ¿no? Porque hay una diversidad muy grande de todo este entramado y pues bueno, la firmeza, coherencia interna del agrupamiento, pues está siempre en una co-construcción continua, ¿no? Entonces, esta es como la parte del entramado teórico que tengo para observar la estructura de la red. Ahora nada más muy rápido voy a hablarles un poco del tema de cómo han ido moviendo, porque creo que es importante pues dar a conocer un poco cómo está todo este tema, la situación tan grave, digamos, que está pasando en la península a raíz de pues, este uso desregulado, ¿no? Por el uso de plaguicidas en la agricultura y que está generando, pues les digo, afectaciones no nada más en términos de las abejas, sino pues también eh, pues en muchos ámbitos de la vida productiva, de la vida, pues, de la vida cotidiana de quienes habitan la península de Yucatán, pues están ya siendo sujetos, digamos, o están expuestos a toda una serie de sustancias como son los plaguicidas que están, pues esto, ¿no? Muy desregulados en la región y que, bueno, vamos a ver cuáles son justamente estas posibilidades, retos y obstáculos que está teniendo la organización para poner en marcha, pues, su política pública o su contribución en política pública para que se regulen los plaguicidas en México, ¿no? Entonces, bueno, pues muy rápido, ¿no? Los plaguicidas son un tipo de agroquímico, ¿no?
que sirve para justamente destruir, prevenir, controlar plagas, ¿no? Incluyendo vectores, enfermedades humanas, animales, etcétera, ¿no? Entonces, estas sustancias, o sea, tenemos como muy pensado que pues se utilizan y ya desechamos los envases y pues bueno, ya no hay bronca, ¿no? Diciendo que hay toda una cadena, hay toda una serie de cuestiones desde cómo se elaboran, cómo se almacenan, cómo se transportan, cómo se comercializan, ¿no? Cuáles productos agrícolas hay disponibles, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que están, digamos, ocultos, ¿no? En la caja negra de lo que es un plaguicida y que es importante entender, ¿no? Porque aquí en México tenemos la discusión sobre el tema de plaguicidas apenas, digamos, está tomando una relevancia en el espacio público a raíz, les digo, de que está como todo este grupo de gente que está en ciertas instancias claves del gobierno federal que está empezando a politizar mucho este tema, ¿no? O sea, ya había una politización, sin embargo, no se trabajaba tanto desde la esfera de lo, digamos, institucional oficial, ¿no? Y ahora ya hay muchos eventos, mucha información que se está distribuyendo a la sociedad respecto a este tema y eso es como muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, los plaguicidas implican fungicidas o se componen por fungicidas, insecticidas y herbicidas, ¿no? O sea, no son lo mismo, sino que cada uno de ellos forma parte de lo que es un plaguicida, ¿no? O sea, por eso creo que era importante aquí como dar la definición. Y pues bueno, muy rápido, les digo, es todo un tema, todo esto de plaguicidas quedaría para una ponencia hoy y otras, ¿no? Pero bueno, básicamente decir que los plaguicidas tienen un uso altamente normalizado en el entorno rural y también doméstico, o sea, en toda nuestra cotidianidad los utilizamos mucho y ni siquiera nos damos cuenta, pero los estamos siempre usando, ¿no? Y pues bueno, generan una serie de daños al medio ambiente, contaminación de suelos, cuerpos de agua, pérdida de especies locales, pero también daños a la salud que tienen que ver con intoxicaciones, alergias, malformaciones genéticas, cáncer, etcétera. Y está un tercer elemento que es pues a mi parecer, o en consonancia con otros trabajos que he revisado, que es el que se trabaja menos, que son las afectaciones a nivel social. O sea, ¿qué pasa cuando los plaguicidas son utilizados como en este tipo de problemas que estoy analizando, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los usos sociales que se le da? También, ¿cuáles son esos mecanismos culturales que hacen que la gente los utilice, ¿no? ¿Por qué la gente los ve como las soluciones tecnológicas prioritarias, ¿no? Porque hay incluso hasta resistencias generacionales a dejar de utilizarlos. O sea, son como, hay varios componentes que es importante entender, ¿no? O sea, cómo se han incrustado dentro del tejido social, ¿no? Y cómo con base en ello, pues también son utilizados y, como les digo, hay ciertas hasta resistencias, ¿no? Entonces, a dejar de utilizarlos. Los plaguicidas, pues bueno, son pilares de la agricultura industrial, ¿no? Y obviamente pues vienen de todo un control corporativo de semillas, insumos químicos, y pues vemos que hay una serie de desfases e inequidades globales en las formas de cómo se producen, se regulan, distribuyen y se consumen, ¿no? Hay diferentes legislaciones a nivel, en ciertos países que son distintas a las que hay en México, y entonces en México utilizamos ciertas sustancias que están prohibidas en otros países, y entonces, bueno, hay una esquizofrenia ahí regulatoria que es muy importante, ¿no? Para entender justamente el nivel del problema en el que estamos con este tema de los plaguicidas, ¿no? Y bueno, pues la falta de información y la manipulación empresarial que también alimenta la controversia sociotécnica para negar muchas de estas afectaciones que generan, ¿no? Entonces, bueno, en México muy rápidamente tenemos una situación muy alarmante en todo este tema de plaguicidas, en primera instancia porque hay una lentitud y deficiencia en sus regulaciones. Ahorita el gobierno, pues que está de la 4T, están trabajando, digamos, sobre un marco regulatorio mucho más estructurado, porque lo que teníamos antes es que, bueno, y les digo todavía, porque están trabajando sobre ello, pero todavía, pues la regulación de plaguicidas en México pasa por alrededor de 7 secretarías. O sea, la principal es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Semarnat, eh, y la COFEPRIS, ¿no? Que es la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios. Esas son como las 4 principales, pero intervienen otras 3 secretarías. Entonces hay una esquizofrenia jurídica muy importante que hace que se regulen por partes, ¿no? O sea, cada instancia regula una cosa, otra regula o no regula la otra, y entonces no funcionan las regulaciones en México, ¿no? Y esto pues contrasta con el hecho de que México ocupa el tercer mercado más importante de América Latina en el tema de plaguicidas. Solo entre el año 2000 y 2014 pues el consumo de plaguicidas en el país creció en un 60%. O sea, necesitamos regulaciones urgentes, ¿no? Que puedan atender de una mejor manera cómo se van a utilizar, cómo se van a comercializar estas sustancias. Luego, pues está que la COFEPRIS, que es la que se encarga de dar los permisos, ¿no? Para la que autoriza los permisos para importar los plaguicidas, pues hasta ahora se tienen autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas que están clasificados como altamente peligrosos.
de los cuales 140 están prohibidos en otros países y 82 de ellos son tóxicos para las abejas. Entonces estamos rodeados pues justamente de muchos de estos venenos, ¿no? Que aquí no se han regulado. Entonces, pues bueno, hay un reduccionismo burocrático, nuevamente mucha irresponsabilidad organizada, ¿no? Toda una infraestructura legal que cierra, incluso que mete muchos candados, ¿no? Para que no se puedan regular estas sustancias en el país, ¿no? Y no solo regular, sino también, pues, o sea, otorgar los registros, ¿no? Monitorear qué sucede con toda la vida que llevan los plaguicidas, porque no es nada más cuando ya lo desechas el envase y se acabó. O sea, incluso cuando desechas los envases, hasta en eso hay malos manejos, porque pues luego se quema, sobre todo, ¿no? Las comunidades que tienen muy normalizado, les digo, como hasta quemar los envases, o sea, incluso manipulan estas sustancias sin protecciones, ¿no? O sea, como que ya se tiene muy normalizado que pues se utilizan y la gente se va envenenando, ¿no? Poco a poco utilizando estas sustancias, ¿no? Y pues no hay mecanismos, obviamente, de que vigilen cómo se están utilizando. Además, pues no hay estadísticas sobre lo que ocurre, ¿no? Con los agroquímicos en sus distintas etapas de vida, pero tampoco contamos con estadísticas sobre intoxicaciones, o sea, estamos como en pañales, digamos, en términos de las regulaciones de plaguicidas en México, ¿no? O sea, y mucho menos contamos con esto, ¿no? Con análisis exhaustivos, sobre todo que vengan desde las instituciones gubernamentales para entender el patrón de uso que tienen los plaguicidas, ¿no? Y bueno, aquí es un mapa nada más como de la situación en el país, ¿no? De cómo se utilizan indiscriminadamente muchos de estos plaguicidas altamente tóxicos. Y pues bueno, justamente ya voy a terminar, ya estoy como que justamente en lo que la alianza trabaja como un eje nodal de su estrategia, ¿no? Que es que se decreta la península de Yucatán como una zona de emergencia ambiental por el uso de plaguicidas, ¿no? Que esto sea reconocido por el Estado y que pues se tomen acciones para ello, ¿no? Tenemos que pues el uso de plaguicidas en la región creció hasta 8 veces, ¿no? Entre 1990 y 2005. Esto porque pues bueno, se utiliza, ¿no? En los mecanizados, en la producción de hortalizas y incluso dentro de la producción de las propias milpas, ¿no? O sea, los propios campesinos, digo, hay mucha normalización de utilizar estas sustancias, incluso rocían las milpas y entonces también las milpas, que se supone que es un cultivo tradicional, pues también muchas veces utilizan este tipo de sustancias, ¿no? Entonces hay un arraigo cultural y técnico muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de reducir costos, ¿no? Con esta postura más pragmática respecto al uso de los plaguicidas. Y pues bueno, les digo, hay una serie de cuestiones, ¿no? Que apuntan a esta desregulación general que se tiene, ¿no? O sea, muchos de estos productos se comercializan, ¿no? Con licencias vencidas, que ya en otros países ya no están, ya no se permiten, pero aquí todavía se siguen utilizando, ¿no? Sin etiquetas, o sea, para los agricultores es normal comprar estos productos y pues bueno, ponerse en riesgo por la toxicidad y la exposición inadecuada que tienen a estas sustancias, ¿no? Entonces vemos como en el espacio público pues hay una normalización, una invisibilización social e incluso un anonimato causal, ¿no? Respecto a los efectos que generan estas sustancias, ¿no? Hay una negación de responsabilidades que se va perdiendo a lo largo de este proceso de socialización, ¿no? De estos usos que se hacen de estas sustancias, ¿no? Y que genera pues una serie de dependencias, de relaciones de dependencia y afectaciones mutuas entre los productores, ¿no? En este caso, pues los apicultores mayas están, o sea, o son vistos bien o mal dentro de sus comunidades y están en una confrontación con otro tipo de productores que pues están más por una postura pragmática, ¿no? Y entonces hay una serie de afectaciones mutuas entre los productores agropecuarios y que está ligada completamente con esta desregulación, ¿no? Por el uso de sustancias. Entonces, el problema ahorita como pues más grande tal vez dentro de la península o a lo que le están apuntando mucho a estas Alianza Maya por las Abejas es pues este tema de las fumigaciones ilegales que se están haciendo y que están matando a las abejas, ¿no? En Jopechen, la región de Jopechen, en Campeche, en el oriente de Yucatán y en las comunidades de José María Morelos que están en el poniente de Bacalar, ahí solamente se han documentado alrededor de 3.500 casos de muertes de colmenas, ¿no? Y sin embargo, o sea, además de estas muertes de colmenas, nuevamente como en esta suerte de trabajo colaborativo que se hace con las universidades, pues no hay instancias de bioseguridad en el país que se encarguen de monitorearlas, de vigilarlas, ¿no? Y mucho menos, les digo, de canalizar las denuncias. Entonces, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, es la que da acompañamiento a los apicultores para hacer la recolección de, pues bueno, los cadáveres de las abejas, para el análisis toxicológico,
ecológico y demás, o sea, y los apicultores han aprendido, digamos, en estos biomonitoreos ciudadanos a justamente hacer todo esto, ¿no? Sin embargo, pues todo este proceso de ciencia ciudadana no se ve, digamos, representado por la existencia de mecanismos judiciales para atender las denuncias, ¿no? Y pues bueno, además hay otros procesos que se están dando en la península que tienen que ver también como, pues hay un uso muy indiscriminado desde hace décadas de todas estas sustancias, pues hay una resistencia que se está haciendo también a las plagas, y entonces cada vez necesitan utilizar más y más plaguicidas y más fuertes, ¿no? Entonces para poder, entonces es una relación de dependencia muy fuerte que tienen también, ¿no? Entonces, bueno, esto además con el avance de la deforestación, que tiene que ver con el avance de la frontera agrícola en la región, y pues esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Que se hace Ulrich Beck, que es justamente, ¿no? Esta tolerancia máxima de riesgos, o sea, hasta dónde somos capaces de tolerar los riesgos sociales pues esto, ¿no? O sea, de normalizarlos. Entonces, pues bueno, justamente la Alianza Maya por las Abejas, pues está apuntando a propuestas microrregionales que fomenten arreglos duraderos entre agricultores y apicultores, o sea, eliminar esta tensión tan fuerte que hay, ¿no? O sea, poder llegar a lograr acuerdos, y esto, pues por eso es tan importante la gestión comunitaria que están haciendo, ¿no? De generar redes de capacitación y educación para generar estos procesos de innovación social regional, ¿no? O sea, para empezar desde abajo, no nada más como atribuyéndose, utilizando tecnologías que vienen de otros lados, sino ellos diseñar, digamos, las propias estrategias que quieren, digamos, para, 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 para innovar, ¿no? Este tema de la apicultura y mejorar las condiciones en las que se está llevando a cabo. Y entonces la agenda peninsular ha avanzado muy, muy lento, ¿no? Igual ya no me da aquí tiempo como de platicar de todo lo que ha pasado en este término, en este tema, pero pues justo, o sea, ellos a raíz de la llegada del gobierno de la 4T, ¿no? Pues se han visto como ciertamente un poco respaldados, ¿no? En su agenda, sobre todo porque en 2018 hubo una recomendación que emitió la CNDH donde, pues instó al gobierno a que regulen los plaguicidas, y esto fue algo histórico, ¿no? En México nunca la CNDH se había pronunciado por un tema que tuviera que ver con el tema de plaguicidas, y además diciendo que pues, los plaguicidas vulneran derechos a la salud, al medio ambiente sano, al trabajo y demás, y esto les ha servido a los activistas, no solamente a la Alianza María por las Abejas, sino a todos los grupos de activismo que hay en el país, para presionar al gobierno para que se forme un grupo interinstitucional para regular el uso de plaguicidas en México, que, bueno, han estado gestionando y están en proceso, digamos, ¿no? Como de que de que justamente se vaya actuando desde la óptica judicial para generar una infraestructura distinta regulatoria en el país, ¿no? Entonces, pues la idea es reformar el marco jurídico existente, armonizarlo con estándares internacionales y fomentar mecanismos de información y negociación con los productores, ¿no? Esa es como la idea que se tiene desde la AMAPI y que se está como cruzando con esta agenda que se tiene de política pública a nivel federal. Y pues bueno, todo esto se ve acompañado por el decreto presidencial que estableció Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2021 para prohibir gradualmente el uso de glifosato en el país. Entonces, este decreto presidencial pues ha desatado, ¿no? Una serie de disputas entre el lobby agroindustrial del país y pues obviamente los movimientos sociales, ¿no? Todos los grupos como la Alianza Maya que están trabajando ya desde hace años por lograr, ¿no? Este enfoque regulatorio mucho más amplio, y pues que además no solo regule, sino pues esto, ¿no? O sea, como pues dejar de utilizar esta tecnología. El problema es que, bueno, pues desde una posición pragmática, ¿no? Como de la agroindustria, pues dicen, bueno, ok, dejamos de usar glifosato, pero no, pues se van a perder los cultivos, no hay soluciones tecnológicas mejores, y entonces está como toda esta campaña, ¿no? Muy mediática de decir, pues es una locura, ¿no? De quitar el glifosato si no tenemos mientras una alternativa tecnológica. Y entonces eso es lo que se está como trabajando, ¿no? Desde instituciones como el CONACYT, que están financiando proyectos, o sea, hay como ahorita mucho financiamiento para estos temas de la agroecología, ¿no? Y que además pues se está gestionando también desde los territorios, como lo están trabajando aquí los apicultores que están también tratando de generar soluciones tecnológicas o formas alternativas de producción agropecuaria, ¿no? Sin embargo, pues todos estos son procesos que todavía están en construcción. Y pues bueno, ellos han estado presionando mucho para que se disminuya el uso de plaguicidas. Por ejemplo, en Yucatán hace poco el gobierno o sea, tiene un programa que se llama Peso a Peso, donde le da plaguicidas a los apicultores, ¿no? A los agricultores, perdón, para que produzcan, ¿no? Y entonces ellos se manifestaron en contra de esto porque dicen, no, pues, o sea, como el propio gobierno va a estar dando, o sea, por un lado alentando que haya soluciones tecnológicas alternativas, pero por el otro sigue con la misma solución, ¿no? Necio con la misma solución tecnológica y no buscar otro tipo de alternativas. Entonces, es un problema como hiper complejo, ¿no? El que tenemos ahí enfrente. Entonces, bueno, pues está también cómo han ido difundiendo los casos de muerte
muertes masivas de abejas a causa de las fumigaciones ilegales. Les digo, hay mucho enojo en las comunidades porque esto pues no genera efectos legales, no se sanciona a quienes llevan a cabo estas fumigaciones. Y pues bueno, está esta tensión justamente entre proyectos productivos distintos, ¿no? Y que además tienen que ver con marcos tecnológicos pues diferentes, ¿no? Y por último, pues han estado trabajando en reuniones de trabajo con la Senacica, ¿no? Que es una instancia regulatoria de la Secretaría de Agricultura, que es justamente la que se encarga de gestionar toda esta norma que se tiene sobre las fumigaciones aéreas en el país. Entonces están tratando de que esa norma se actualice, ¿no? Para que puedan realmente sancionar a quienes están generando estas afectaciones al territorio. Sin embargo, según tengo entendido, están frenadas ahorita las negociaciones. Y pues bueno, igual están trabajando sobre una norma tripartita para regular los plaguicidas entre la Semarnat, la Senacica y la COFEPRIS, ¿no? O sea que, como les digo, que esta esquizofrenia burocrática pues pueda verse articulada desde una instancia que pueda generar un mayor ordenamiento respecto a la situación, ¿no? Y ya nada más muy rápido como conclusión, pues bueno, pues ver a esta red sociotécnica, ¿no? Que plantea un concepto de innovación como una fuente de aprovechamiento de conocimientos ya existentes y como una posibilidad de generar nuevo conocimiento para enfrentar las situaciones, ¿no? Que tienen, pues que tienen tan complejas, ¿no? Los que tenemos, porque realmente son problemas que nos competen a todos, ¿no? Entonces, bueno, como todo este proceso está apuntando hacia formas novedosas para construir el territorio y cómo existe un potencial socializador del conflicto, ¿no? O sea, todo este conflicto socioambiental que estamos viendo en la península pues no es nada más negativo, sino que ha tenido un potencial pues positivo en términos de que ha socializado, ha activado políticamente actores que a lo mejor antes eran invisibles y que bueno, ahora se están pronunciando y que además están reclamando, ¿no? Su derecho a decidir sobre esto, ¿no? A tomar decisiones sobre su territorio. Entonces, la soya ha funcionado como un dispositivo tecnológico que ha detonado procesos de cambio social y vemos cómo la naturaleza, ¿no? Entendida desde esta perspectiva tradicional como separada de lo social, pues se vuelve política frente a la modernización de lo rural, ¿no? O sea, ya no podemos pensar a la naturaleza como algo que está fuera de lo social, sino como altamente integrada y además politizada, ¿no? Retomando a Ulrich Beck. Y entonces, pues bueno, toda esta ampliación de las definiciones sobre lo que significan las abejas, la apicultura, ¿no? O sea, desde el punto de vista socioambiental, la resignificación epistémica, ¿no? Que se da dentro de todo este proceso político y que da pie o que busca dar pie hacia nuevos modelos de desarrollo agropecuario, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se va dando esta conciliación, este diálogo entre distintos capitales sociales, políticos? Pues bueno, no lo podemos dejar de ver dentro de un contexto también de avance de megaproyectos en la región, ¿no? Y que vamos a ver en un tiempo determinado, pues realmente cómo permite cohesionar o fragmentar incluso las agendas que traen estos actores, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejaría aquí. Aquí está la bibliografía que utilicé, la pongo aquí como muy rápido. Y bueno, pues agradezco mucho el espacio y perdón por el tiempo que me tomé. Muchas gracias. No, al contrario, Elena, súper interesante, muy completo, digamos, el estudio y la trayectoria que lleva sobre la investigación de este tema, que es muy importante para la península y, pues, de hecho, de gran interés también para las diferentes licenciaturas que se desarrollan aquí en la ENES Mérida. Vamos a dar entonces paso a los comentarios. Hoy nos acompaña la doctora Lourdes Marquina, que ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y pues que desarrolla como principales líneas de investigación la innovación pública. Le agradecemos muchísimo a Lourdes haber atendido la invitación y pues le dejamos el espacio para unos comentarios respecto a la ponencia que nos presentó Elena. Gracias, Lourdes. Gracias, María Elena. Pues un gusto estar por acá. Agradezco la invitación para comentar este trabajo que nos presenta Rosa Elena, la maestra Rosa Elena. En realidad, pues es bastante complejo, como nos los ha mostrado a lo largo de toda su exposición, ¿verdad? Y bueno, pues, Rosa Elena, yo tengo de entrada, digamos, dos preguntas como muy puntuales y un poco a partir de ello me gustaría pues hacerte pues más que nada algunas reflexiones, algunas preguntas, ¿no? Otras y comentarios, por supuesto, sobre todo
digamos, de la fase en la que te encuentras ahorita respecto al trabajo doctoral que estás realizando, porque bueno, pues ya con el resumen que me mandaste, pues en realidad había muchos huecos que yo observaba, ¿no? En ese resumen. Y justamente, pues las cosas que había yo observado en el resumen que me enviaste, pues con la presentación que nos haces aquí ahora en toda esta primer parte sobre los resultados de tu tesis de maestría, bueno, pues esas ya quedaron resueltas porque eran justamente pues preguntas, observaciones que yo hacía a ese resumen que tú pues me enviaste, ¿no? Entonces, ahora la segunda parte, digamos ahí fue muy conveniente y es algo que yo te sugería justamente ver la controversia, ¿no? Y quiénes eran estos actores y cómo estaban integrados, en fin, toda esta parte que tú ya la hiciste, que ya la conoces y que ya no las presentaste ahora y que bueno, en eso pues ya no hay que, digamos, seguirle como por ahí, ¿no? Digamos, en este momento, por supuesto, es un excelente antecedente para lo que ahora te propones hacer, ¿no? Entonces, más bien voy como hacia lo que ahora te propones hacer. Entonces, dos preguntas muy puntuales sobre tu tesis doctoral. Uno, ¿cuál es tu hipótesis? Y dos, ¿qué es esto de los biomonitores ciudadanos? Esas dos preguntas, digamos, un poco como para empezar, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, quisiera conocer esos dos puntos. Sí, a ver, empiezo primero con esto de los biomonitoreos ciudadanos, porque sí, es que justo no me daba tiempo como de explicarlo muy bien. Eh, a ver, desde que empezó, digamos, como todo el conflicto, ¿no? Con la siembra de soya transgénica en la región y demás, pues como lo ilustraba en la ponencia, pues está toda esta disputa por lo que es la realidad y lo que no es realidad, ¿no? Respecto a lo que está pasando. O sea, el gobierno de manera oficial nunca ha reconocido que hay contaminación génica, ¿no? Sobre la miel, no reconoce los efectos que tienen los plaguicidas sobre la salud, sobre el medio ambiente y demás. Entonces, lo que ha venido habiendo es justamente como esta red colaborativa que han tejido los apicultores con los científicos, con las universidades, con toda esta gente que pues, posee, digamos, un conocimiento experto para determinar, sobre todo en términos toxicológicos, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que ha venido pasando es que pues digamos, quienes tendrían que encargarse de vigilar qué está sucediendo con la soya, o sea, cuáles son estas afectaciones, pues tendría que ser, como lo plantea la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en México, tendría que haber una instancia que lo está abordando, que es la que está vigilando, y esto no sucede, ¿no? Entonces, hay un vacío ahí respecto al conocimiento del territorio, respecto a las afectaciones, ¿no? Que además invisibiliza a estos sujetos políticos que se están viendo ya afectados, ¿no? Por algo que no está reconocido de manera oficial. Sin embargo, son ellos quienes tienen que monitorear la situación de los cultivos de soya, y bueno, ahorita como ya lo planteaba en la presentación, ya no nada más eso, o sea, todos los cultivos de soya, es todo un modelo productivo, ¿no? Que está incidiendo en la región y que, o sea, tiene que ver con el uso de paquetes tecnológicos, ¿no? Incluso más allá de las semillas transgénicas, que están generando, o sea, al no estar regulados, al no haber instancias incluso para, como les decía, canalizar denuncias y demás, pues se utilizan de manera indiscriminada y no hay un reconocimiento de la situación de manera oficial, ¿no? Entonces, sin embargo, a partir de que estas comunidades se han adjudicado o han aprendido, digamos, a, por ejemplo, detectar los cultivos de soya transgénica, ¿no? Han aprendido a diferenciarlos de los cultivos que no son transgénicos, han aprendido también en qué zonas sus vecinos realizan las fumigaciones, o sea, por ejemplo, ellos desde su conocimiento incluso del paisaje, de todo, se dan cuenta, ¿no? Cuando se está modificando, qué es lo que está pasando, y entonces dicen, no, pues bueno, fulanito está ya fumigando en tal lugar, ¿no? O está generando, y entonces empiezan a mover incluso sus colmenas, ¿no? Cuando ya ellos perciben que ya están empezando las fumigaciones o que ya están empezando a cultivar transgénicos, porque además hay un problema también con el maíz transgénico ahorita que también se ha abordado poco, pero igual está sucediendo, y que nuevamente, entonces, todo esto tiene que ver con estos mecanismos de bioseguridad que no funcionan en el país y que entonces son los ciudadanos los que tienen que empezar a monitorear esta situación y que además se tienen que financiar, ¿no? O sea, porque lo que decía ahí, que es un eje también que me interesa mucho trabajar en la tesis, es cómo se dan estas redes también
de vinculación con también ONGs internacionales y demás que les están dando también pues, como presupuesto a través de las universidades y todo para gestionar estos proyectos y poder detectar estas situaciones de daño socioambiental que no son reconocidas por el Estado, ¿no? Entonces ahí está como digamos pues, o sea, el biomonitoreo ciudadano, ¿no? Como lo defino dentro de la investigación, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con esa construcción de capacidades sociales que además apuntan hacia pues un intercambio epistémico muy importante. O sea, las comunidades han sido capacitadas por los científicos, pero también los científicos han aprendido de las comunidades todo este control territorial que tienen, como les digo, estas cuestiones a lo mejor que son tan difíciles de canalizar, ¿no? Desde un discurso científico y que tiene que ver con cómo ellos perciben los cambios, las afectaciones a su territorio, ¿no? Entonces, en primera instancia, a eso me refería, ¿no? Con el tema del biomonitoreo ciudadano y cómo eso nos lleva a otro tema, que es el tema de la ciencia ciudadana, ¿no? Que es un tema también, pues igual un concepto pues en construcción, muy polémico, interesante, pero que apunta a cómo todos estos agentes utilizan este conocimiento para validar lo que ellos están observando, lo que ellos están viendo y darle también un estatus técnico, ¿no? Un lenguaje técnico a esto que está sucediendo, ¿no? Pero tiene que ver con este trabajo colaborativo, ¿no? Que viene además pues desde abajo, ¿no? Desde las propias comunidades, desde los propios intercambios que hacen pues con la Universidad de Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Que era lo que decía, que es la que los apoya mucho con este tema de la toxicología, ¿no? Porque el Estado no aporta eso, ¿no? Hay un vacío ahí legal, entre los muchos vacíos que hay está ese tema, ¿no? Que es una deuda pendiente que se tiene pues con los apicultores y las apicultoras, ¿no? Bueno, no sé si ahí que más o menos logré responder la pregunta. Sí, sí, Elena, sobre tu hipótesis es la otra pregunta. ¿Cuál es tu Ajá, hipótesis en el sí, doctorado? ok, la digo así como muy, muy rápido igual. Bueno, primera instancia es que la Alianza Maya, no por las abejas, opera como una red sociotécnica de innovación regional, ¿no? A partir de que moviliza a una serie de actores sociales y sus conocimientos, ¿no? Por eso les digo, la parte epistémica me interesa mucho, ¿no? Y sus conocimientos transdisciplinares entre sus miembros, ¿no? Pudiendo movilizar una agenda de política pública yo lo estoy planteando entre 2018 y 2023, que digamos es como el gobierno de la 4T, ¿no? Porque ya después pues viene, yo tengo que terminar mi tesis y también el gobierno pues se va, no sabemos qué siga después, pero bueno, entre 2018 y 2019, que influye en la puesta en marcha de un proyecto nacional para la regulación de plaguicidas y el impulso hacia una alternativa agroecológica en México. O sea, me interesa ver cómo opera esta red sociotécnica, cómo se movilizan actores, conocimientos, cómo se construye esta agenda de política pública a partir de estos elementos, ¿no? Entre este periodo de tiempo, y cómo ello influye o no influye en la puesta en marcha del proyecto nacional ya para la regulación de plaguicidas, ¿no? Y además este tema de las alternativas agroecológicas, ¿no? Entonces son como, digamos, los componentes que tiene ahorita bueno, mi hipótesis de trabajo, ¿no? Con la que me estoy moviendo. Ok, gracias, Elena. Bueno, pues de entrada me parece muy interesante todo esto que estás haciendo. Sin embargo, evidentemente el tema es bastante complejo. Tendrías que hacer por ahí un esfuerzo como de acotar ahora esto que como me lo estás planteando, creo que pues hace falta y lo irás haciendo conforme avances en tu tesis doctoral respecto a la formulación de tu hipótesis, porque si bien es importante la parte epistémica de esta red sociotécnica, también es importante me parece también importante la parte ontológica de los conocimientos producidos, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza de ese tipo de conocimientos? ¿Cuál es la naturaleza de esos conocimientos? Y esos conocimientos también, cómo están modificando los mismos vínculos dentro de la red y de la red con otros actores, incluso políticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con lo que tú has expuesto, mencionas varias veces que el gobierno, digamos, no da crédito, no reconoce la toxicidad. Sin embargo, tú misma nos dices en otro momento
que en el gobierno de la 4T, y ya está ahí justamente el decreto que impulsado por CONACYT sobre el glifosato, entonces ya hay un reconocimiento por parte del gobierno con respecto a la toxicidad generada en los ecosistemas, ¿no? Entonces ahí, un poco, bueno, ahí percibo un poco como de contradicciones. Y me parece que es muy interesante que tú pudieras en tu trabajo doctoral hacer digamos, un poco también lo que yo veía es, tu tesis doctoral producirá conocimiento, pero ese conocimiento ¿para qué? ¿No? O sea, un poco, ¿cuáles serían, o si tú lo tienes visualizado, cuáles podrían ser los usos sociales de tu tesis, ¿no? De esta producción de conocimiento que tú vas a generar, ¿cuál podría ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la naturaleza justamente de tu trabajo, de tu tesis doctoral, ¿no? Y esto lo comento porque evidentemente, pues una tesis puede ir por muchos rumbos, ¿no? Por muchísimos rumbos. Y me parece que sería como, que es muy importante, porque además tú también estás siendo muy enfática en la cuestión de la traducción, cosa que concuerdo contigo, porque la traducción justamente permite cambiar percepciones, imaginarios. Y esto desde la perspectiva de la gobernanza, estas imágenes que se construyen para la gobernabilidad, son fundamentales, ¿no? Como un elemento importante de la gobernanza. Y desde esta perspectiva de la gobernanza, pues yo te invitaría a que un poco indagaras más, sobre todo también considerando que si bien la problemática que abordas está muy localizada, eh, mencionas y haces referencia también a algunos municipios clave que están teniendo ahí ya con datos científicos, evidencia científica, que están demostrando, no parece ser, o no me quedó muy claro en lo que expusiste, si estas muertes de las colmenas en los municipios que comentas, hay información científica que relacione la muerte de esas colmenas directamente con el uso de plaguicidas. Si esto es así, si efectivamente encuentras tú en la literatura que hay una relación en ello, en esas 3.500 colmenas, serían justamente esos datos que también contribuyen a, a, bueno, pues a dar argumentos, a justificar, digamos, otras perspectivas y sobre todo dar argumentos científicos para los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en términos de gobernanza, dado que a nivel federal vemos que hay avances y hay un reconocimiento al respecto con todas estas secretarías que se negaban y todo esto que tú comentas, pero que con la 4T mencionas que hay un cambio. Lo importante es que no se quede, ¿no? Porque igual vendrán otras administraciones y a lo mejor con otras perspectivas, pero pues lo importante es que lo que se haya iniciado, pues seguir fortaleciendo, ¿no? Porque si no, entonces van a quedar como una administración con un hecho aislado y que finalmente, pues no tuvo ningún arraigo, ¿no? Esas decisiones políticas. Entonces, ¿cómo esas decisiones políticas podemos hacer que sigan una trayectoria en su implementación hacia el bien público, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que revisaras literatura sobre gobernanza multinivel. Por ahí te mandaré alguna referencia en una cuestión algo muy diferente, pero pues ahí podrías tener tú algo que yo hice, pero en algo muy diferente, pero igual por ahí podrías tú sondear, ver algunas cosas, ¿no? En esta cuestión de la gobernanza multinivel. Porque efectivamente se trata de desarrollar capacidades locales. Entonces, si bien estos
si bien no hay instancias reguladoras y supervisoras de la CIBIOGEM, de etcétera, a lo mejor no hay a instancias federales, pero sí sí pudieran configurarse a instancias locales, con las mismas poblaciones, pudieran, por eso insisto en que esta parte de la traducción y de la percepción es ahí donde hay que incidir. Porque si bien hay resistencias por parte de los apicultores de que dicen, no, es que nosotros queremos ir a nuestras tradiciones de producción de abejas. Bueno, pero pues el mundo está avanzando y ha seguido avanzando y todo. Entonces, sí son muy interesantes, por supuesto, todas sus prácticas y todo, que seguramente eso debe estar súper documentado en muchas publicaciones por todo el arraigo sectorial que hay en Yucatán al respecto. Pero estos investigadores, estas comunidades de científicos, están haciendo, por ejemplo, vigilancia tecnológica al respecto de la apicultura. ¿Tú crees que pudiera en todo caso, o sea, un poco como ver qué es lo que están haciendo los científicos sobre esto? Porque si estamos nada más como con una cuestión de, no a los plaguicidas regular, sí, pero y parte del pragmatismo, pues es que si tú no me das algo a cambio para yo resolver este problema, no lo voy a cambiar, ¿eh? No lo voy a cambiar. Ni siquiera los mismos productores lo van a cambiar. Porque tú muy bien has asentado, la apicultura es una actividad complementaria para los apicultores. Entonces, no dudo que haya apicultores que renten tierras para la siembra de transgénicos. Un mismo sujeto está en oposición, digamos, está de los dos lados de la controversia. Entonces, eso es como la parte difícil, ¿no? Ya en terreno, de poder conciliar esos intereses cuando el mismo sujeto está en dos posturas. Entonces, tal vez como que lo que está haciendo falta y que a lo mejor, pues tu trabajo pudiera a partir de la información que obtengas y del análisis de los problemas que tengas hacia soluciones, ¿verdad? Poder proponer, ¿no? Alguna configuración social, ¿verdad? En términos de redes, que sean eficaces, ¿no? O sea, redes eficaces, ¿no? Que den resultados hacia problemáticas que se quieran resolver. Y sobre todo, también incluso la forma del abordaje de los temas, y en eso estamos en pañales, y creo que más en ciencias sociales, sin duda, pero ahí sería muy interesante cómo las ciencias sociales pueden contribuir, y que es un poco en la recomendación que te estoy haciendo, de estas redes eficaces, y de gobernanza, cómo las ciencias sociales pueden contribuir desde las ciencias sociales al análisis de los ecosistemas. Es decir, no ver como estos dos productos aislados, abejas y en sus dos formas, europea y el otro tipo de abeja local, y plaguicidas como por el otro, sino analizar el ecosistema, ¿no? Entonces ahí también, pues yo te sugeriría y también te puedo hacer llegar por ahí, si me mandas un correíto, te puedo mandar esos dos textos, tanto el de gobernanza multinivel como otro de sistemas complejos, que te pudiera justamente ayudar a tú modelar, construir desde la complejidad del ecosistema y cómo desde las ciencias sociales ese ecosistema de biólogos, de, bueno, muchos científicos, ¿verdad?, que trabajan pues estos temas, cómo desde las ciencias sociales se puede modelar una forma de organización más efectiva que contribuya a la solución de problemas locales, ¿no? Evidentemente, pues con datos, con información que tú logres recuperar. Tú mostrabas por ahí en alguna parte unas tablitas, ¿no?
con varios, digamos, como los distintos tipos de actores y en qué estaban colaborando cada uno de ellos, ¿no? Entonces ponías a los abogados y a los científicos y bla, bla, ¿no? Entonces, pues ahí está haciendo falta, pues, los políticos, ¿no? Los partidos políticos en concreto, ¿ah? Así, en concreto, partidos políticos localizados en la región, ¿verdad? Y, y los vínculos, o sea, porque de pronto también por ahí los periodistas estaban también como aparte, ¿no? Entonces, como que hay redes estratégicas que habría que fomentar vinculación entre esas redes estratégicas justamente para la acción política, para la solución de un problema y el desarrollo de capacidades locales en los territorios, ¿verdad? Pero para la acción política, ¿no? Evidentemente con conocimiento científico, ¿no? Y con problemas, pues, científicos, porque, repito, por ejemplo, hay algún nodo científicos que estén trabajando, y supuestamente sí, pero están localizados, están identificados, tienen vínculos con los que estén trabajando con sustitutos de plaguicidas que no sean químicos inorgánicos, pues habría que identificar esos científicos que estén trabajando en eso, porque repito, si no se dan alternativas, pues ni los gobiernos ni los agricultores lo van a cambiar, ¿eh? Yo como agricultora te lo diría, yo no lo cambio, porque esto me da de comer. Y si a mí la ciencia no me provee de una alternativa real a un problema real de lo que yo como, pues la verdad yo no lo voy a dejar de hacer, ¿eh? No lo voy a dejar de hacer. Entonces ese es el pensamiento pragmático y con ese hay que lidiar porque resuelve cosas en concreto, ¿no? Entonces, y desde ese pensamiento pragmático es que hay que actuar. Desde ese pensamiento pragmático es que hay que actuar, ¿no? Evidentemente, pues es sumamente complejo. Y por último, pues es interesante y lo mismo en esa configuración, en esa aportación desde las ciencias sociales al estudio de los ecosistemas, cómo modelar esas formas de organización social, ¿verdad? A partir de evidencia científica y de producción de conocimiento científico, ¿qué pasa también con esa articulación y esas redes internacionales, ¿no? Dentro de también el mismo espíritu cooperativista internacional y si hay también de pronto allá en esas otras alternativas ecológicas, que también puede haber transferencia de tecnología, tanto como plaguicidas de carácter orgánico, como también pues nuevas técnicas de producción para los apicultores, ¿no? Entonces, por eso, repito, la vigilancia tecnológica que puedan estar haciendo o no haciendo algunos miembros dentro de ese ecosistema, pues también son temas que hay que comenzar a poner en agenda, un poco también, pues como desde ciencias sociales y desde estos estudios ETS, pues abre ventanas, ¿no? Justamente para que esos imaginarios y esas percepciones, pues se pueda tener una incidencia en esas, en esos imaginarios, ¿no? En esas representaciones que se tienen sobre los problemas de los territorios, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cuestión de la transferencia de conocimiento, pues solamente así es que podemos ir construyendo, ¿no? Desde otros marcos y con ciertos propósitos, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues creo que también son muchas cosas porque es bastante complejo lo que estás trabajando, pero sí, no perder, ¿no? Esa producción científica, identificarlos de acuerdo a los problemas nodales que identifiques, identificar esa producción científica y cómo articular esa producción científica, dónde hay gaps, dónde hay huecos, vacíos, para ponerlos en agenda científica, vamos, localizada para resolver problemas locales, ¿verdad? Todo, pero pensando en el ecosistema, ¿no? Y ahí con algunos marcos teórico-metodológicos que con lo que te voy a enviar, si me mandas un correo con mucho gusto, pues pudiera contribuir, ¿no?
Oh, pues muchísimas gracias, doctora Lourdes. Bueno, me ha hecho pensar muchísimas cosas. Efectivamente es un tema, y sí, ahora mismo le escribo aquí mi correo. Sí, bueno, obviamente no hay el tiempo, ¿no? Como para comentar, contestar todo. Nada más un poco como esta cuestión que, que me dice usted, ¿no? Respecto a lo del gobierno, la posición del gobierno, que es muy ambigua, o sea, se vio ambigua en mi exposición porque realmente es muy ambigua también dentro del caso, ¿no? Porque sí, evidentemente hay una posición de parte de un sector, ¿no? De la 4T que está presionando, digamos, para este tema de política pública y que se está, digamos, generando esta agenda intersectorial con los movimientos sociales y demás para presionar, ¿no? A que haya como un cambio, una transición, digamos, pues sociotécnica en este sentido, ¿no? En términos de los plaguicidas. Pero, pues evidentemente el Estado es un actante, un agente heterogéneo y entonces hay muchísimos grupos de poder incluso locales, ¿no? Que es una cosa que pues ahora que vaya para allá, pues quiero analizar, ¿no? O sea, cómo se están dando estas correlaciones de fuerzas, porque de entrada la información que yo tengo ahorita es que algunas fases de la agenda que se tiene de este diálogo con el gobierno están detenidas. ¿No? Bueno, pues ¿por qué se han detenido? ¿Qué está pasando? ¿Qué presiones a lo mejor locales pueda haber? ¿No? Y sí, evidentemente todo este tema de estos actores políticos, o sea, me gusta mucho esto que me propone de trabajarlos como un nodo, ¿no? Otro nodo que esté ahí dentro de toda esta correlación tan compleja que integra la red, de nodos que integran a la red. Y entonces, o sea, pero sí tener justamente, ¿no? Como claro que, pues, el Estado da, o sea, el gobierno de la 4T da mensajes, por un lado, pues sí, de vamos a buscar, ¿no? Una transición agroecológica y demás, pero al mismo tiempo, dentro de este pragmatismo, ¿no? Dentro de esta necesidad de resolver problemas y dentro de, además, toda esta infraestructura legal, ¿no? Tecnológica y demás, que hace que se siga utilizando o sea, no va a ser una transición pues que se va a hacer de un día a otro, quién sabe si se puede hacer, de hecho, y hay muchas tensiones, o sea, hay muchos agentes ahí que están, ¿no? Y que además cumplen muchas funciones, como dice usted, o sea, un solo agente puede tener jugar varias posiciones o estar desde varios frentes. Entonces no son posiciones tan estáticas, ¿no? Incluso un concepto como marco tecnológico también ahí puede ser un poco movible, ¿no? Deberíamos hacerlo más movible porque un solo sujeto se puede mover por muchos marcos tecnológicos en función, pues, de su papel político, en función de los intereses que tiene, en función de los problemas que tiene que resolver. Y entonces ahí este tema del gobierno, o sea, justo como que sí, ahí es ambigua la posición, ¿no? Porque, o sea, de hecho, cuando empezaron estos apicultoras a mover la agenda de política pública, que empezaban a dialogar, digamos, con estos sectores del gobierno, fue Andrés Manuel a finales de 2018 para la península, y dijo, perfecto, les vamos a dar a todos apoyo, está muy bien, la apicultura está súper, o sea, súper importante, hay que recuperarla, vamos a darles apoyos sociales. Y entonces la sociedad civil se enojó muchísimo, ¿no? Porque dijo, bueno, pues no está viendo todo lo que ya traemos atrás, o sea, toda esta propuesta que tenemos, o sea, piensa de nuevo, sigue pensando que con apoyos sociales nos van ya, con eso se resuelve el problema, cuando justamente es eso, o sea, por eso estos actores están insistiendo mucho en que se tiene que generar una política pública transversal y además muy integral para que realmente se resuelvan los problemas, ¿no? O se puedan llegar a resolver ciertas cuestiones, sobre todo que les preocupan mucho, como este tema de las fumigaciones, que además pues está generando afectaciones muy importantes, ¿no? Y eso, pues hay que decirlo, o sea, no son nada más controversias sociotécnicas, hay problemas ahí específicos, o sea, hay comunidades que se están viendo afectadas mientras nosotros estamos justamente, ¿no? Como platicando, entonces también hay una dimensión obviamente ética dentro del trabajo, y que obviamente me va a llevar, pues justo yo estoy muy ya, ¿no? Como ya con un pie allá, estoy ya así como muy emocionada de justamente poder, pues entender la problemática un poco más desde dentro, ¿no? Desde platicar con los actores, desde ver, ¿no? O sea, espero tener la posibilidad, ¿no? De platicar con estos informantes clave como los que usted me está ahorita señalando, todo este tema de, pues, los científicos, ¿no? O sea, quiénes están, como qué soluciones están realmente, en qué nivel vamos, cómo estamos trabajando, o sea, qué es lo que viene, ¿no? Y entonces, pues bueno, son como muchas cosas, pero sí, o sea, decir que justamente trabajar este tema del Estado, ¿no? Del gobierno es bien complejo porque justamente son muchos actores, ¿no? Muchas relaciones dentro de la red de relaciones que están ahí actuando y que además pues no van a ser estáticos, ¿no? O sea, se van a estar todo el tiempo moviendo y a lo mejor Y jugando en una posición y luego en otra. sobre todo, Elena, no perder de vista, ¿verdad? Los actores internacionales, ¿no? Internacionales, sí. Esos son fundamentales, fundamentales, y viéndolos también, tanto en temas, ¿verdad?, de desarrollo local y transferencia tecnológica y de conocimientos.
son actores súper estratégicos. Entonces, esta dimensión de redes internacionales, eh, pues ahí búscale, porque ahí se pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo quisiera de comentar más cosas, pero yo creo que ya estamos sobre el tiempo y pues bueno, sí agradecerle mucho por sus observaciones. Realmente me están haciendo pensar mucho y bueno, ahora mismo aquí le agrego mi correo para que me Mejor haga... mándame un Ah, correo, bueno, yo le mando te correo, contesto. exactamente. Ujú, sí, 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 sí. Gracias, muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Elena. Tristemente se nos acaba el tiempo y creo que a César y a mí nos hubiera gustado comentarte también, hacerte otras preguntas y ya, pues no nos dio el tiempo, entonces esperamos hacerlo en otro espacio donde podamos compartir contigo, porque es un tema que realmente es de gran importancia, como lo había comentado aquí a nivel regional y también creo que debería tener más visibilidad en lo nacional, ¿no? Damos por finalizada esta sesión de hoy, no sin más recordarles que vamos a tener en el mes de octubre nuestra tercera sesión a cargo del doctor Eduardo Robles Belmont, que viene del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM y va a tratar un tema relacionado con las redes y los indicadores abiertos. Ojalá pues nos puedan seguir en la próxima transmisión. Les dejamos un saludo nuevamente. Gracias también a Aurora Parra, que nos apoyó con la gestión de organizar este evento, a Mónica Enríquez del área de educación de la universidad, a Sandra Sausa del Centro de Cómputo también, que nos apoya con todo este proceso para que sea posible la transmisión. Y no sé, César, si quieras dar una despedida, hoy no está visible en la transmisión. Ay, no se te escucha. Ah, perdón. Ahora sí. Ya. Bueno, sí, rápidamente. Es que no había saludado ni a Elena ni a Lourdes. Muchas gracias por la presentación, Elena. Muchas gracias por los comentarios, Lourdes. Muy buena tu presentación y tenía sobre todo una pregunta, pero pues te la hago después ya, ¿no? Sobre una cuestión ahí de la simetría y bueno, después la conversamos. Pero bueno, muy buena la exposición y gracias por los comentarios. Lástima el tiempo. Pues una feliz tarde para todos y todas y pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. buenas tardes. Bye.